Con el contenido programático del sílabus, vamos a tocar hoy el tema de la tuberculosis genitourinaria. En la época de Fujimori, del año 2000 en adelante, el Perú fue un ejemplo para el mundo en lo que era la lucha y el control de la tuberculosis. Los del programa de tuberculosis, del Programa Nacional de Tuberculosis, en verdad hicieron un gran trabajo y se pasearon el mundo explicando lo exitoso de su trabajo, ¿no? Salió Fujimori, vino Toledo, se desactivó el Programa Nacional de Tuberculosis y hoy por hoy el Perú es uno de los pocos países del mundo que tiene casos de tuberculosis multidrogo resistente y extremadamente resistente, ¿no? Y hemos retrocedido, pero 30 años atrás, no solo sobre el control, sino sobre la lucha de la tuberculosis, ¿no? Y la tuberculosis genitourinaria es un problema tremendo de salud, ¿no? Es un problema muy, muy serio que desgraciadamente no se combate como debiera combatirse y cada vez, desgraciadamente, vemos más y más casos, ¿no? de tuberculosis extrapulmonar, ¿no? Y tenemos casos de extrapulmonares drogoresistentes o extremadamente resistentes, que es un problema muy serio, ¿no? Vamos a vertir ciertos conceptos, ciertas definiciones. Para entender un poco, la tuberculosis urogenital es la tercera forma más común de tuberculosis extrapulmonar, ¿no? Después de la afectación a los ganglios linfáticos y al derrame pleural tuberculoso, ¿no? Eso en general en el mundo, ¿no? Es la tercera causa. En cambio, en Perú es la segunda causa, ¿no? Después de la tuberculosis pulmonar, la primera causa de tuberculosis extrapulmonar sería la genitourinaria, ¿no? Esta ocurre en un 2 a un 20% de las personas con tuberculosis pulmonar. Entre los pacientes con enfermedad miliar, la siembra hematógena, que es la más frecuente al tracto genitourinario, ocurre en un 25 hasta un 62% de los casos, ¿no? En una revisión que incluyó a más de 9,000 pacientes con tuberculosis, la urogenital afectó a 2 hombres por cada mujer, con una edad media de 40 años, ¿no? El rango entre 5 y 90 años. Hasta el 50% de los pacientes tienen evidencia radiográfica de una infección anterior y el 10% puede tener una infección activa. Con eso podemos decir que la tuberculosis urinaria es una enfermedad de adulto joven, ¿no? El 60% de los pacientes en general tienen entre 20 y 40 años, ¿no? Y como lo vimos, es más común en varones que en mujeres. Según la OMS, se estima que en el año 2019 se produjeron en el mundo 9.6 millones de nuevos casos y 1.5 millones de muertes por tuberculosis. Los bacilos de la tuberculosis pueden invadir uno o más o incluso todos los órganos del tracto genitourinario, ¿no? Riñón, uretra, vejiga, próstata, vesículas seminales, epidídimo, testículos, deferentes, todo, ¿no? Y pueden causar o causan una infección granulomatosa crónica que presenta básicamente las mismas características que cualquier tuberculosis en otros órganos. El inicio de esta tuberculosis en el tracto genitourinario en general es insidioso, ¿no? El periodo promedio entre la infección pulmonar, que sería el foco primario, y las manifestaciones clínicas de la tuberculosis urogenital aproximadamente es de 22 años, es un tiempo bastante prolongado, ¿no? Con un rango que va o puede oscilar entre 1 a 46 años. La tuberculosis que afecta al riñón y al sistema urológico en general tiene 2 formas de presentación. La clásica, que es la que ocurre con mayor frecuencia, afecta principalmente a los sistemas colectores. Hablamos de pelvis renal, cálices, urétero, vejiga, ¿no? O sea, básicamente a la vía urinaria, ¿no? Al tracto urinario. Y la segunda, que es la menos frecuente, gracias a Dios, donde se producen las lesiones del parénquima renal mismo, va a incluir a la nefritis intersticial y a la glomerulonefritis, ¿no? Entonces es una afectación propia del parénquima renal, donde va a haber un compromiso de la unidad funcional y estructural del riñón
que es la nefrona, que esa sería la menos frecuente, ¿no? Y la más frecuente es la que va a afectar todo el tracto urinario, ¿no? Pelo renal, uréteres, cálices, vejiga, etcétera. La afectación renal unilateral suele ser siempre la más frecuente, ¿no? Es rara la bilateral. Sin embargo, ambos riñones pueden estar involucrados, lo que al final va a resultar en una enfermedad obviamente mucho más grave que va a llevar a una etapa terminal, ¿no? Cuando ocurre tuberculosis renal bilateral, esta, en general, hay tres mecanismos por los que se va a poder ver se pueden ver comprometidas ambas unidades renales, ¿no? Uno, la diseminación hematógena inicialmente afecta a un riñón, con diseminación descendente hacia el uréter, del mismo lado obviamente, y a la vejiga, ¿no? Como resultado de la afectación a estos órganos, la fibrosis y la contracción de la vejiga hace que los pacientes desarrollen secundariamente un reflujo vesicureteral, ¿no? Contralateral, obviamente, porque el riñón y el uréter afectado va a dañar el contralateral y ese reflujo va a diseminar de forma retrógrada al riñón sano, ¿no? O inicialmente sano, y se produce una afectación de ambos riñones, ¿no? La otra es que hay una diseminación hematógena directa a ambos riñones, ¿no? Esto en general ocurre en pacientes que tienen inmunodeficiencia o hay una tuberculosis miliar, ¿no? Que es una tuberculosis generalizada, como saben bien ustedes. Y el tercer foco sería la reactivación de focos renales bilaterales, ¿no? Que tenía el paciente con extensión descendente a los sistemas colectores, estenosis ureterales bilaterales, y en ausencia de contracción vesical, entonces esta presentación sería la más rara, ¿no? En raras ocasiones, los bacilos de la tuberculosis también pueden ingresar al tracto urinario a través de tratamientos para el cáncer no músculo invasor, que es la etapa inicial del cáncer de vejiga, ¿no? Sabemos que para tratar el cáncer de vejiga se hace uso desde hace muchos años la instilación, la colocación del bacilo de Galmet-Guerin en la BCG a la vejiga, ¿no? Y de esta manera se puede, como se llama, ingresar el bacilo hacia la vía urinaria, ¿no? Ahora, en la vejiga, la hiperemia y la ulceración van a provocar una distorsión de la unión uretero-vesical, y puede ocurrir un desplazamiento lateral o agrandamiento de los orificios de los uréteres, de los meatos ureterales, dando una característica endoscópica típica de agujero de golf, ¿no? También pueden ocurrir úlceras con cambios granulomatosos que involucran todas las capas de la vejiga, ¿no? Eso se conoce como pancistitis. Acuérdense, la vejiga tiene tres capas, ¿no? La capa más interna, que es la mucosa, que es la que está íntimamente en contacto con la orina, es una capa impermeable que no permite que entre orina a las capas profundas, ¿no? La capa media, que es el músculo o el detrusor, y la capa externa, que es la serosa, ¿no? Entonces, en estos casos hay una pancistitis, un compromiso de las tres capas de la vejiga, lo que va a llevar a una fibrosis vesical y a una contracción de la vejiga, ¿no? La retrae tanto que se conoce como vejiga endedal. Una tuberculosis vesical puede llegar a condicionar una vejiga del tamaño de una moneda de un sol, incluso menos, ¿no? Se retrae tanto la vejiga que el paciente, por esa retracción, va a estar en una fase poliúrica pero intensa, ¿no? Va a orinar cada 5 minutos porque su capacidad vesical no llega ni a 20 ml, ¿no? Ahora, las secuelas raras de la afectación de la vejiga incluyen también la formación de fístulas urinarias, que es bastante poco frecuente, ¿no? Pero puede fistulizarse, dado que es una vejiga retráctil, fibrótica, con poca irrigación. Entonces, por vecindad a órganos vecinos puede fistulizarse, ¿no? A la vagina, al útero, al colon, al recto, a la próstata, generando diversas fístulas urinarias tuberculosas, que en general son de muy difícil manejo, ¿no? En la tuberculosis genital, acá básicamente afecta el tracto genital masculino, ¿no? Incluida la próstata, las vesículas seminales y los conductos deferentes, así como al epidídimo o los epidídimos y los testículos, glándulas de Cooper y el pene, ¿no? Esta se produce básicamente por diseminación hematógena a la próstata y al epidídimo o a través del tracto urinario hacia la próstata con diseminación
hacia los conductos eyaculadores, a las vesículas seminales, a los deferentes y al epidídimo, ¿no? En el caso de la mujer es diferente, ¿no? Por lo general ocurre también por diseminación hematógena desde los pulmones y con menos frecuencia es por diseminación linfática desde otros órganos abdominales comprometidos, ¿no? En general, lo primero, lo que más afecta son las trompas de falopio, el endometrio en el útero y los ovarios, ¿no? Pero generalmente respeta el miometrio, ¿no? La tuberculosis primaria del tracto genital femenino puede desarrollarse después de tener relaciones sexuales con un hombre con tuberculosis del pene o del epidídimo o la próstata. Y la transmisión sexual de la tuberculosis de la mujer al hombre no ha sido descrita en la literatura, ¿no? Parece no haber una posibilidad de contagio en el caso que tenga tuberculosis en las trompas o en el útero o en los ovarios, ¿no? Pero sí del hombre a la mujer. Este es un cuadrito que hay que analizarlo con calma en casa. Básicamente muestra los diferentes escenarios epidemiológicos de la tuberculosis de acuerdo al riesgo de transmisión, ¿no? Para esto se hace en base a los puestos de salud, a los hospitales o a los establecimientos o centros de salud, ¿no? Por ejemplo, un escenario 1 que hay un muy alto riesgo de transmisión es cuando se encuentran 75 más casos de tuberculosis, de todas las formas, ¿no? Por año. Entonces, si en un X centro de salud tenemos 75 más casos de tuberculosis, tanto pulmonar como extrapulmonar, estamos hablando que es una zona o es un escenario de muy alto riesgo, ¿no? Entonces, las tasas de incidencia de la tuberculosis pulmonar, por dispositivos nuevos de 75 más casos por 100.000 habitantes, nos va a dar un escenario de alto riesgo, ¿no? Y así, ¿no? Un escenario de diferentes riesgos, ¿no? Desde mediano o bajo grado, dependerá de la cantidad de casos, ¿no? Nuevos positivos por año o por 100.000 habitantes que se encuentren en un centro epidemiológico, ¿no? Es bastante extensa la literatura que podemos encontrar porque se publica más de lo que se hace, ¿no? Publican y en verdad hay mucha información epidemiológica, pero que hoy por hoy no se está haciendo un muy buen uso, ¿no? Esta información es útil justamente para establecer un programa nacional de lucha y control contra la tuberculosis, ¿no? Que hoy por hoy ha quedado un poco en el abandono, peor con el tema del COVID, ¿no? El COVID lo que ha hecho es agravar los problemas en general, ¿no? De salud pública, que ya de por sí los teníamos bastante abandonados, ¿no? Ahora, en cuanto a la etiología, sabemos, ¿no? El organismo infectante es el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Este llega, como vimos, a los órganos genitourinarios, básicamente por vía hematógena, desde los pulmones, ¿no? En general, el mecanismo es clásico, ¿no? Es cualquier X persona, varón o mujer, que en alguna etapa de su vida, puede ser en la infancia o en la juventud, o sea, se contagia con el bacilo de la tuberculosis, pero su estado inmunológico, bueno, normal, no lo compromete y básicamente termina aislando el foco tuberculoso pulmonar en el mismo pulmón, ¿no? Entonces es un foco primario, ¿no? Y pasan los años, por X motivos se enferma, bajan sus defensas, qué sé yo, tiene algún problema y ese foco primario se activa, ¿no? Y lo que hace es disparar siembras, ¿no? Por la sangre a diferentes órganos, ¿no? En el caso nuestro, el más frecuente, el epidídimo o el riñón, ¿no? Y en las mujeres, las trompas de falopio o el endometrio. Y en otros lugares, ¿no? Pueden ser los vasos linfáticos, un derrame pleural, que sea una tuberculosis intestinal, ocular, a donde quieran, ¿no? Tuberculosis puede haber a cualquier lado, ¿no? En general, el sitio primario rara vez es sintomático o aparente, ¿no? Por eso es que está oculto, ¿no? Y acuérdense, el periodo que podría pasar entre el foco primario y la infección genitourinaria es bastante amplio, ¿no? En promedio 20 años, ¿no? Pero puede ocurrir entre el primer año hasta 46 años, ¿no? El riñón y posiblemente la próstata son los principales sitios de infección tuberculosa en el tracto genitourinario. Todos los demás órganos genitourinarios se van a ver afectados por el ascenso, ¿no? De la próstata a la vejiga o el descenso del riñón a la vejiga y de la próstata al epidídimo. Los testículos pueden verse afectados por extensión directa también cuando hay una infección del epidídimo, ¿no?
En el caso de riñones y uréteres, cuando una carga de bacilos tuberculosos golpea la corteza renal, los organismos pueden ser destruidos por la resistencia normal de los tejidos. Esto se ve comúnmente en las autopsias de personas que han muerto por tuberculosis, ¿no? Solo se encuentran cicatrices en los riñones. Sin embargo, si se alojan en el riñón suficientes bacilos y no se logran superar, se va a establecer una infección clínica, ¿no? Obviamente todo dependiendo del sistema inmunológico y las defensas naturales del huésped, ¿no? La tuberculosis del riñón progresa lentamente, ¿no? Dijimos, puede llevar de 15 a 20 años en promedio, pero puede pasar de 1 a 46 años, ¿no? Y va a llegar a destruir un riñón en un paciente que tiene una resistencia, entre comillas, buena o noble contra cualquier infección, ¿no? Por tanto, por regla, no hay dolor renal y poca o ninguna perturbación clínica de ningún tipo hasta que la lesión ha afectado ya los cálices o la pelvis, perdón, o el momento en el que el pus o la piuria y los órganos pueden ser vertidos hacia la orina, ¿no? Entonces ahí ya va a haber una diseminación constante, continua, permanente, ¿no? Desde el riñón hacia los uréteres, a la vejiga y de ahí por vecindad a la próstata, ¿no? Solo en esta etapa se manifiestan los síntomas, ¿no? En general de la cistitis. Las infecciones se extienden entonces a la mucosa pélvica y al uréter, en particular a sus extremos superiores y vesicales, ¿no? Esto puede conducir ya a estenosis y a obstrucción, ¿no? Lo que va a condicionar como patogenia propia del riñón y el uréter, la hidronefrosis, ¿no? O sea, va a existir una cicatrización retráctil de la pelvis o del uréter y eso va a condicionar que la orina del riñón no baje adecuadamente y empiece a retenerse, a dilatarse, a distenderse, que es lo que se conoce como hidronefrosis, ¿no? Que es la acumulación de orina dentro del riñón, ¿no? Ahí van a aparecer síntomas, ¿no? Dolor, malestar, hematuria, una serie de cosas. Y a medida que la enfermedad avanza, se produce una ruptura gaseosa del tejido hasta que todo el riñón es reemplazado por un material llamado calcio, ¿no? El calcio puede depositarse en este proceso de reparación y va a dar una especie de pasta blanquecina, ¿no? Que parece manteca o mantequilla un poco más densa, pero bastante blanca, ¿no? De ahí su nombre de calcio, ¿no? Ahora, la uretra va a sufrir fibrosis y tiende a cortarse y por tanto a enderezarse, ¿no? El uréteres, no es la uretra, perdón. Estos cambios conducen a un orificio ureteral que se va a ver alterado, que es el característico gaping, que es el agujero de golf, ¿no? Típico de una válvula incompetente, ¿no? Por eso es que pierde ese su mecanismo normal de reflujo o antirreflujo que tiene la unión uretrovesical y la siembra de un riñón infectado puede pasar al otro, ¿no? A medida que se van dañando estos conductos. En la vejiga, la irritabilidad vesical se desarrolla como una manifestación clínica temprana de la enfermedad, ya que la vejiga es bañada por material infectado, ¿no? O sea, el contacto continuo de la orina infectada, llena de bacilos. Acuérdense, los bacilos son tan resistentes que evitan o impiden que otros organismos puedan crecer o pulular ahí, ¿no? Entonces es muy difícil hacer una infección urinaria teniendo tuberculosis. ¿Por qué? Porque el más resistente o el más fuerte ahí es el bacilo, ¿no? Y como está en constante contacto de la mucosa vesical por la orina infectada que está bajando del riñón, entonces va a condicionar a la larga un proceso infeccioso con una irritabilidad bastante extendida de la vejiga, ¿no? Ahora, los tubérculos se forman más tarde, ¿no? Generalmente en la región del orificio ureteral afectado y finalmente se pueden juntar varios y se van a ulcerar, ¿no? Estas úlceras en general condicionan sangrado, de ahí que es característica la presencia de sangre en la orina de un paciente con tuberculosis, ¿no? Pero cuando ya existe una afectación grave, la vejiga, todas esas úlceras, todas esas lesiones, todo ese proceso granulomatoso, inflamatorio, intenso que tiene, va a terminar fibrosándose, ¿no? La vejiga se vuelve como un corcho, ¿no? Se contrae y se retrae, ¿no? Y va a llevar, debido a su baja capacidad vesical, a un incremento marcado de la frecuencia miccional, ¿no? El paciente orina cada 5, 10, cada 15 minutos, ¿no? No tiene vida, ¿no?
Es más, a veces parece incontinente porque orina cada 5, 10, 15 minutos, ¿no? Y la retracción es tal, por eso se conoce como endedal, ¿no? Porque llega a ser, no les exagero, vejigas del tamaño de la moneda de un sol, ¿no? Entonces, una vejiga que su capacidad no llega ni a 20 ml, entonces el paciente va a estar orinando cada 5 o 10 minutos, ¿no? Eso va a condicionar también la fibrosis misma y el daño y la irritación crónica de la mucosa vesical al daño, ¿no?, de este sistema antirreflujo, y va a terminar afectando a ambos riñones, ¿no? Ahora, si la afectación renal contralateral se produce más tarde, probablemente se trate también de una infección hematógena separada, ¿no? Dependiendo del tiempo o del tipo de vejiga y de la carga bacteriana también o del bacilo, va a condicionar ambas cosas, ¿no? Ahora, el paso de la orina infectada a través de la uretra prostática conduce finalmente a la invasión de la próstata, ¿no?, de una o ambas vesículas seminales, ¿no? No hay en general dolor local o manifestaciones, ¿no? Más de una vez en adenomectomías prostáticas por hiperplasia benigna de próstata se hemos operado, hemos sacado la próstata, hemos mandado a patología y ahí nos sale, ¿no?, en el estudio patológico que hay granulomas, ¿cómo se llama?, cambios anatomopatológicos característicos de la tuberculosis, ¿no? Entonces, muchas veces son completamente asintomáticas, ¿no? Ahora, en ocasiones la lesión hematógena primaria también del tracto genitourinario se puede encontrar en la próstata, ¿no? La próstata es un órgano hipervascularizado, entonces si hay focos activos de tuberculosis en la próstata, es esta la encargada de mandar émbolos, ¿no?, de bacilos y contagiar otros órganos, ¿no? La infección prostática también puede ascender a la vejiga, ¿no?, o puede descender al epidídimo, ¿no? Es más frecuente esta presentación, ¿no?, que el paciente refiera a cuadros repetitivos de orquidoepididimitis o de epididimitis, ¿no? Entonces uno va tratando como cualquier proceso infeccioso bacteriano y uno no responde, ¿no? Pues cuando hay una no respuesta a tratamientos convencionales con cultivo y todo negativo, pero con alta sospecha de proceso infeccioso, hay que pensar en tuberculosis, ¿no? Este cuadro básicamente explica un poco, ¿no?, la patogénesis de la tuberculosis en el tracto urinario, ¿no? Pues acuérdense dos formas, ¿no? La más frecuente, que es la afectación de los cálices, de la pelvis, del uréter y la vejiga, ¿no? Y la menos frecuente, la nefritis, ¿no?, que es la afectación propia ya del parénquima renal o de los glomérulos, ¿no?, que es la menos frecuente. Entonces, una infección renal va a conducir a una retracción fibrótica del uréter. En general son uréteres arrosariados, ¿no? Parecen esos rosarios de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces son múltiples zonas de estenosis con zonas de engrosamiento, ¿no? Eso va a llegar a la vejiga se va a ver dañada, va a haber daño de los orificios o de los meatos, se altera el mecanismo antirreflujo y puede subir al otro riñón, o por vía hematógena también puede pasar al otro riñón, ¿no? Entonces la infección de la vejiga puede condicionar el reflujo y daño superior o infectar la próstata, ¿no? Y si infecta la próstata, acuérdense, la próstata es atravesada por los conductos eyaculadores que van a comunicar con las vesículas seminales, y a la vez las vesículas seminales se comunican con el conducto deferente y de este al epidídimo y el epidídimo al testículo, ¿no? Entonces, todo un tema, ¿no?, de ascenso y descenso. Ahora, en el riñón, la patología característica es que es el aspecto grueso del riñón con tuberculosis medianamente avanzada. Suele ser normal en su superficie exterior, ¿no? Aunque el riñón suele estar en general rodeado de una marcada perinefritis, ¿no? Hay una reacción inflamatoria local que incluso es característica, ¿no?, de una imagen tomográfica o de un estudio ecográfico hecho con detalle, ¿no? Ahora, sin embargo, hay una protuberancia suave y amarillenta de tamaño local. En la sección, sobre todo, se observa que las zonas afectadas suelen estar llenas, ¿no?, de material quebradizo tipo queso, ¿no?, que es el caso famoso. Es evidente ya la destrucción generalizada del parénquima, ¿no? Entonces se va a ver como si fuese un riñón, si hubieran
me dio unos balazos, ¿no? Unos huecos, ¿no? Y esos huecos están rellenos de un tejido así tipo queso, ¿no? Blanquecino, bastante denso, ¿no? Que es el calcio. Ahora, el resto de tejido, por lo demás, puede estar normal, ¿no? Suelen verse pequeños abscesos o microabscesos, ¿no? Y las paredes de la pelvis, los cales y el uréter, que ya es un indicio de enfermedad avanzada, entonces van a ver engrosados, ¿no? Y con frecuencia van a aparecer ulceraciones en la región de los cálices, que radiográficamente se definen como una amputación de los cálices, ¿no? Parecen que los hubieran cortado. Acuérdense, los cálices tienen formas como de una copa de champán, ¿no? Entonces parece que se hubiera volado la copa y solo quedara el pedestal y el piso, ¿no? De la copa. Con frecuencia aparecen ulceraciones también en la región de cálices, ¿no? Que es el punto donde van a drenar los abscesos. Ahora, y las estenosis ureterales o del uréter pueden ser completas y van a causar una autonefrectomía o, mejor dicho, una exclusión renal, ¿no? O sea, va a terminar excluyendo o matando a ese riñón, ¿no? Ahora, ese riñón fibroso obviamente no va a ser funcionante, ¿no? En estas circunstancias, la orina de la vejiga puede ser normal y los síntomas estar ausentes, ¿no? Porque el compromiso netamente es del riñón, ¿no? Y si no está afectada la vejiga, entonces no se espera que haya molestias, ¿no? Microscópicamente, el material gaseoso que se ve como una masa amorfa, el parénquima circundante va a mostrar fibrosis con destrucción de tejido, va a haber infiltración de células pequeñas redondas y células plasmáticas, ¿no? Células epiteliales y las gigantes típicas de la tuberculosis, ¿no? Que siempre se ven, ¿no? Las famosas células de Langhans. Ahora, las manchas resistentes al ácido generalmente muestran los organismos en el tejido, ¿no? Cambios similares pueden demostrarse en la pared de la pelvis y del uréter, ¿no? Eso ya pensando en enfermedad extendida, ¿no? Ahora, tanto en el riñón como en el uréter, la calcificación es común. Puede ser macroscópica o microscópica, ¿no? Este es un hallazgo muy subjetivo, muy común, muy sugerente de tuberculosis, ¿no? Ahora, también se puede observar, ¿no? En infecciones biliares, pero es más característico del riñón, ¿no? Ahora, los cálculos renales secundarios se producen en el 10% de los pacientes, ¿no? En el estado más avanzado de la tuberculosis renal, el parénquima suele ser completamente reemplazado por esta sustancia gaseosa o tejido fibroso, ¿no? Entonces, lo que puede condicionar a que se desarrolle un absceso perinefrítico, ¿no? No es muy frecuente esto, ¿no? Es la misma cápsula del riñón que es bastante resistente, que en general contiene el problema tuberculoso, ¿no? Pero a la vez va a condicionar una respuesta inflamatoria que va a llevar a una fibrosis y va a hacer del riñón un tejido no funcionante o excluido, ¿no? Esa es una imagen característica, ¿no? Ecográfica de una tuberculosis renal, ¿no? Es cada vez un parénquima más adelgazado, más irregulado, con ciertas áreas anecoicas y con zonas localizadas de hidronefrosis, ¿no? Cáliz superior, medio, inferior y pelvis renal dilatada, ¿no? Entonces, esta es una radiografía donde se inyecta a través de la pared abdominal posterior o la zona lumbar, es una nefrostomía, y se inyecta una sustancia de contraste, ¿no? Entonces, ¿qué se va a ver? Se ve un engrosamiento, una amputación de cálices y se ve que hay una dilatación preestenótica de un uréter fibroso, ¿no? Fíjense cómo se ha adelgazado el uréter a tal punto que la orina no pasa y se está acumulando, ¿no? Y está condicionando cada vez más y mayor destrucción, ¿no? Esa es una típica imagen, como se llama, de hematoxilina y eosina, ¿no? Donde se va a ver, o sea, ciertas alteraciones, ¿no? De un riñón autoexcluido o excluido o dañado, ¿no? Se observa la presencia de estas famosas células gigantes, ¿no? Las de Langhans, ¿no? Conocidas, típicas de la tuberculosis, en medio de un proceso inflamatorio, ¿no? Linfoplasmocitario, ¿no? Y focos de necrosis. Es característico ver en esto también las nefritis tubulointersticiales graves, ¿no? Que es esa forma rara de tuberculosis. Esta presencia de células gigantes, ¿no? Y los infiltrados linfoproliferativos
son característicos de la tuberculosis renal, ¿no? Ahora, en la vejiga vamos a tener, en las primeras etapas, la mucosa puede verse inflamada, ¿no? No generando ningún cambio específico, ¿no? En general, la vejiga o la mucosa es noble y es bastante resistente a la invasión de cualquier germen, ¿no? Aún del de la tuberculosis, ¿no? Pero más tarde se van a formar, o sea, tubérculos y se pueden ver fácilmente por vía endoscópica, ¿no? Nódulos elevados, blanco-amarillentos, rodeados de un halo hipervascularizado o hiperemia reactiva, ¿no? Ahora, la fibrosis mural y la contractura vesical severa ya va a ocurrir más adelante, ¿no? Cuando el proceso inflamatorio supera la mucosa y afecta la muscular propiamente dicha, ¿no? Va a condicionar reflujo, mayor daño hacia los uréteres y en general va a llevar a vejigas de baja capacidad o una compliance reducida, ¿no? Acuérdense, la vejiga tiene una capacidad de acomodación, ¿no? A medida que va aumentando el volumen dentro de la vejiga, aumenta la presión vesical, pero llega a un punto que la vejiga permite acomodar cada vez más orina, modificándose menos su presión vesical, ¿no? Pero si se ve superada esta capacidad, pues la presión vesical aumenta tanto y va a generar un deseo miccional imperioso que va a condicionar a que el paciente orine a cada rato, ¿no? Por baja capacidad o por poca compliance, ¿no? Microscópicamente podemos ver nódulos tuberculosos típicos, ¿no? Que pueden descomponerse y formar úlceras profundas y pequeños desgarros, ¿no? Y eso va a llevar a una cicatrización mayor y a mayor fibrosis, mayor retracción del tejido, ¿no? En estos casos ya la vejiga es bastante irritada, ¿no? Entonces, y esa irritación se va a traducir en signos y síntomas irritativos, ¿no? Urgencia miccional, disuria, incremento de la frecuencia, incontinencia, etcétera, ¿no? Ahora, con la curación también se va a desarrollar una fibrosis, ¿no? Que afecta más todavía la pared muscular, ¿no? Eso pasa mucho, ¿no? O sea, tenemos una vejiga ya de mediana capacidad, fibrótica, reducida, y cuando les damos el tratamiento que tienen que tomarlo por el lapso de 10 meses o 2 meses, mejor si es 2 años, eso vamos a verlo más adelante. El programa nacional contempla un tratamiento de 10 meses, ¿no? Para la tuberculosis genitourinaria. Pero la experiencia nos ha mostrado que con 10 meses no es suficiente, ¿no? El paciente puede dejar de tener signos y síntomas o el mismo tratamiento acelerar el proceso de fibrosis, muchas veces termina excluyendo el riñón enfermo o generando una mayor retracción cicatrizal de la vejiga por curarse, ¿no? Pero la recidiva es pronta o es temprana a veces, o el paciente sigue dando cultivos positivos, ¿no? Que pueden ser tomados en cuenta como fracaso del tratamiento si es que el paciente no está tomando como tendría que tomar, o sabemos que si toma bien, cumple bien sus tratamientos, no basta, ¿no? Los 10 meses que se suele dar y en general siempre se recomienda de acuerdo a los diferentes cambios endoscópicos o tomográficos o de evaluación o bacteriológicos, ¿no? Con cultivos, becas de orina seriados, etcétera, la necesidad de seguir dándole un tiempo más, ¿no? En general, lo ideal es 2 años, ¿no? Ahora, en próstata y vesículas seminales, en general, la superficie exterior de estos órganos puede mostrar nódulos y áreas de induración por fibrosis, ¿no? Muchas veces al tacto uno se puede dar cuenta, ¿no? Se toca y es una próstata no dura, pétrea, no característica nodular del cáncer de próstata, ¿no? Entonces, un paciente más joven con antecedentes de infección pulmonar o haber tenido tuberculosis y teniendo o no mucha sintomatología prostática, entonces se puede al tacto encontrar lesiones, ¿no? Que pueden condicionar la sospecha y tratar de demostrar eso, ¿no? Ahora, las áreas de necrosis son comunes, ¿no? En casos raros, la curación puede terminar también en calcificación, ¿no? Es bastante frecuente encontrar calcificaciones en la próstata, ¿no? La mayoría son atribuibles a infecciones bacterianas o a procesos inflamatorios crónicos, ¿no? Pero algunas pueden ser tuberculosas, ¿no? O sea, no toda calcificación en próstata va a ser tuberculosis. En general es más por procesos inflamatorios crónicos o bacterianos crónicos anteriores, ¿no? Pero en algunas
puede ser tuberculoso. Ahora, las grandes calcificaciones en la próstata deben sugerir la participación de los tubérculos, ¿no? Pues en estos casos sí, ¿no? En general se ven pequeñas calcificaciones o múltiples calcificaciones, ¿no? Pero si encontramos calcificaciones groseras, grandes en la próstata, ahí sí es más característico de tuberculosis que de cualquier otra infección, ¿no? Ahora, en los testículos, el epidídimo, el cordón espermático, estos órganos no están exentos también de sufrir una invasión, ¿no?, de los bacilos. Entonces suelen estar a veces afectados, ¿no? Suelen verse gruesos, hinchados o fusiformes, ¿no? Presentan tubérculos, es ese aspecto arrosariado que le da, ¿no? En casos crónicos se describen característicamente como avalorios, ¿no? Que es básicamente arrosariado, ¿no? El epidídimo se puede tocar así como multinodular, ¿no? Como si fuese un rosario, ¿no? Se ve a veces agrandado el epidídimo, bastante firme, suele estar separado de los testículos, aunque en ocasiones puede estar adherido a ellos si es que hay una infección local del testículo, ¿no? Microscópicamente se van a ver los típicos cambios de toda tuberculosis, ¿no? Con una degeneración tubular que puede ser marcada, ¿no? Dependiendo de la extensión de la enfermedad, ¿no? Y la fibrosis sobre todo. Ahora, el testículo rara vez se ve afectado, excepto por extensión directa de un absceso del epidídimo, ¿no? Acuérdense las úlceras o las fístulas, perdón, escrotales, cuando están comunicadas con el epidídimo, son características de la tuberculosis, ¿no? Pues cualquier paciente que encontremos con una fístula escrotal que comunica al epidídimo es patognomónico de la tuberculosis, ¿no?, del epidídimo. No hay otras causas, ¿no?, de fístulas más que la tuberculosis en esa zona, ¿no? Ahora, en el tracto genital femenino, o sea, en general, suele ser transportado el bacilo al torrente circulatorio, por el torrente circulatorio a través de la sangre, ¿no? Rara vez es resultado de contacto sexual con un varón, ¿no? Dijimos, ¿no?, que un paciente con tuberculosis en el pene o tuberculosis en la próstata puede condicionar una siembra bacteriana hacia la mujer, ¿no? Acuérdense, eso lo hemos dicho, ¿no?, en algún momento, el semen está compuesto básicamente por líquido prostático, ¿no? El 80% del semen es líquido prostático, el 15% es líquido seminal y solamente el 5% es la masa espermatocítica, ¿no? Entonces, si hay una afectación de las vesículas seminales o de la próstata, entonces con el eyaculado van a salir estos, ¿no? Y también van a poder producir una infección genital femenina, ¿no? Ahora, la infección urinaria y genital asociada en las mujeres oscila entre 1 a un 10%, ¿no? Las trompas uterinas suelen ser las más afectadas, ¿no? Y acuérdense, estas van a condicionar infertilidad, ¿no? Ahora, otras presentaciones incluyen la endometritis, masas anexiales localizadas, generalmente bilaterales, ¿no? O la cervicitis tuberculosa, pero las lesiones granulomatosas del canal vaginal y la vulva son poco frecuentes, ¿no? Más las trompas, los anexos y el endometrio, ¿no?, lo que dijimos. Bueno, ¿cuáles serían los hallazgos clínicos, no? Esto obviamente va a depender de dónde ha sido impactada o dónde ha sido golpeado, ¿no?, el tracto genitourinario, ¿no? Hay varias situaciones, ¿no? La cistitis crónica, por ejemplo, que se niega a responder a un tratamiento adecuado, entonces en alguna medida nos puede hacer pensar que sea un paciente con tuberculosis, ¿no? Acá nos ayudan mucho los cultivos, ¿no? En general, muchos de estos pacientes con cistitis crónica, con sintomatología de cistitis crónica, o sea, una manera rápida de pensar que no es un tema infeccioso es que los cultivos sean siempre negativos, ¿no? Entonces hay que pensar en cuadros de cistitis tipo cistitis intersticial, fibrosa, hay un montón de cistitis que no sean bacterianas, ¿no? Pero ahí nos obliga a pensar también la ausencia de gérmenes convencionales, que haya una tuberculosis, ¿no? Una tuberculosis. Ahora, hallazgos de piuria estéril, ¿no? Es bastante frecuente, ¿no? Hematuria macro o microscópica, ¿no? Un epidídimo agrandado, ¿no? No sensible a rosariado o engrosado, ¿no? En general, la
La epididimitis, cuando es bacteriana, es bastante dolorosa, ¿no? Tú le tocas y el paciente salta, ¿no? También la tuberculosis está grueso, duro, irregular, arrosariado y en general no es sensible, ¿no? Entonces, tú le aprietas y no, llama la atención que no le duela, ¿no? Ahora, y el drenaje crónico del seno escrotal, que es la fístula escrotal, es la forma más característica, ¿no? Como hallazgo clínico, ¿no? Para sospechar de una tuberculosis del epidídimo, ¿no? Y las induraciones o nodulaciones de la próstata, ¿no? Y un engrosamiento de una o ambas vesículas seminales, generalmente en pacientes jóvenes, nos van a hacer sospechar de tuberculosis. Y algo que es tremendamente importante es un historial de tuberculosis presente o pasado en cualquier otra parte del cuerpo. O sea, debe obligar al médico a pensar que puede haber una tuberculosis en el tracto genitourinario si es que presenta signos y síntomas, ¿no? Como hematuria, piuria, estéril, etcétera, 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 ¿no? Entonces, el historial de tuberculosis antiguo o presente es siempre importante, ¿no? Esto es una cosa que se cumple así como regla, ¿no? O sea, el típico tuberculoso es el tuberculoso indigente o mendigo, flaquito, mal comido, abandonado, desnutrido, que vive hacinado, ¿no? O sea, por eso se dice que la tuberculosis pulmonar siempre hay que sospecharla en el indigente o el mendigo, ¿no? En cambio, en la tuberculosis genitourinaria hay que sospecharla en el gerente del banco, ¿no? En general, todos los pacientes, todos con tuberculosis genitourinaria, son pacientes que se los ve físicamente bien, ¿no? Incluso hasta medio gorditos, o sea, sanos, bien parados, ¿no? Musculosos, bien comidos. No es común ver un paciente con tuberculosis genitourinaria que parezca así desnutrido, abandonado, ¿no? Entonces, es una regla que sirve mucho, ¿no? Siempre acuérdense, la tuberculosis genitourinaria, sospéchenla en el gerente del banco, no en un mendigo, ¿no? En general, es un paciente sano, ¿no? Que ha tenido su foco primario en alguna etapa de su vida y después se ha activado y ya lo ha agarrado bien comido, bien papeado, pero ha terminado con una tuberculosis, ¿no? Ahora, el diagnóstico no puede establecerse mediante la demostración de los bacilos en la orina, ¿no? Acá fácilmente, o lo común es pedirles un BK de orina de 12 horas, ¿no? Se le pide al paciente que junte la orina de las 8 de la noche a las 8 de la mañana, ¿no? Una botella de vidrio bien lavada, cada día por 3 días lleva su orina de 12 horas, llega a la recepción de muestras, ellos lo que hacen es centrifugar esa orina y de esa orina centrifugada hacen exámenes directos, becas de orina, ¿no? Para ver si hay o no bacilos, ¿no? Ahora, eso se puede hacer repetidamente, ¿no? En general se pide 3 muestras, ¿no? Y se hace además cultivos, ¿no? Acuérdense que los cultivos demoran un montón, ¿no? O sea, pero se envían, ¿no? 3 o 6 muestras de orina, ¿no? Repetidamente para hacer esta tinción alcohol ácido resistente para ver si es que hay o no hay gérmenes, ¿no? Y siempre cultivos, ¿no? También se hace la reacción de cadena, ¿no? PCR, ¿no? Para Mycobacterium tuberculosis. Ahora, acuérdense, los cultivos para micobacterias en general, o sea, tienen una sensibilidad que varía de un 10 a un 90%, ¿no? La especificidad si es al 100%. Ahora, los resultados tardan 6, 8 semanas, a veces más, ¿no? Ahora, cuando el caldo de cultivo es bueno, o sea, puede ser positivo en 2 o 3% con una alta especificidad, ¿no? Ahora pueden producirse también resultados negativos con el contexto mismo, ¿no? Entonces, muchas veces eso va a retardar una terapia antituberculosa o antibacteriana concomitante, ¿no? Más si el paciente ha estado recibiendo algún tipo de tratamiento. El cultivo siempre se espera, pero las más de las veces se suele encontrar en estos exámenes directos, ¿no? Estos BK de orina de 12 horas, ¿no? Ahora, una tinción ácido resistente de orina positiva no es diagnóstica de tuberculosis, ¿no? Ya que estas bacterias pueden estar presentes y no haber tuberculomas, ¿no? Es todo un tema eso de discusión, pero el umbral para la tinción ácido resistente de la orina en general exige, ¿no? Que haya más de 5.000 organismos por ml, ¿no? Ahí su sensibilidad va a aumentar y su especificidad obviamente más, ¿no?
PCR en orina tiene una sensibilidad alta, 87 a 100%, y una especificidad igual alta, ¿no? 93 a 98% respectivamente, ¿no? Algunos laboratorios individuales ofrecen pruebas de PCR validadas, ¿no? Hasta el momento no existe una PCR comercial aprobada por la administración, por la FDA, ¿no? Para la detección de ácidos nucleicos micobacterianos en orina. Entonces, lo que tenemos a mano, y en eso sí hay que dar un aplauso a los centros de salud o al ministerio, de que la gente está muy, muy bien entrenada, ¿no? Y tienen una facilidad para encontrar, ¿no? el vacilo que no lo encuentran, ¿no? Un ejemplo simple, ¿no? El mejor laboratorio de Cusco, el mejor. O sea, ¿cuántas muestras de orina para beca directo y cultivo va a recibir al mes, ¿no? Recibirá una o dos o tres al mes, exagerando, ¿no? Entonces, si uno tiene un paciente de clínica, de consultorio particular, y hay sospecha de tuberculosis, ahí lo indicado es que la muestra la haga en el ministerio, ¿no? Encima son gratuitas. En las clínicas y laboratorios privados te van a cobrar una fortuna por becas de orina y por cultivos, ¿no? En cambio, en el ministerio son 100% gratuitos. O sea, tú vas de orina, no te cobran nada. Y las personas que lo hacen son gente que trabaja en esos servicios y no les exagero, que a la semana pueden hacer 10, 15, 20 pruebas, ¿no? Pues tienen una experiencia, pero cuantiosa, y encuentran las más de las veces el vacilo, ¿no? Más rápido que cualquier otro laboratorio que no tiene tanto entrenamiento en eso, ¿no? Ahora existen otras formas, ¿no? De diagnóstico, los hallazgos palpables en el epidídimo, los vasos deferentes, la próstata, las vesículas seminales, ¿no? O lesiones renales o ureterales reveladas por imágenes, ¿no? Con contraste. Ahora, la afectación de la vejiga vista a través del cistoscopio, ¿no? Es los tuberculomas, ese meato en hoyo de golf, esas úlceras o telangiectasias, grandes vasculares típicas de la tuberculosis vesical. Entonces, miras, ves esos cambios y tomas una muestra de un tubérculo y tienes el diagnóstico, ¿no? O ves una fístula escrotal, ¿no? Entonces, eso es característico de la tuberculosis, pero para que el paciente entre dentro del programa y se le dé el tratamiento gratuito, controlado, supervisado, tienes que demostrar la presencia del bacilo, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Le tomas una muestra de la fístula, ¿no? Una biopsia de la fístula escrotal, con certeza te va a dar diagnóstico de tuberculosis, ¿no? Ahora, el grado de daño renal, según se mida la pérdida de función, también te puede ayudar a un diagnóstico clínico, ¿no? Haces una tomografía y ves una exclusión del riñón, ¿no? Entonces, un riñón excluido, no funcionante, un riñón único. Haces una ureteroscopía o haces una pielografía ascendente con fines de ver cómo está ese uréter, y te va a mostrar, ¿no? Un uréter arrosariado, un uréter dañado, ¿no? O por nefrostomía, hacer una urografía descendente, ¿no? Por punción, ¿no? Pues hay formas y maneras, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Están ahí o están durmiendo? Sí estamos, doctor. A ver, ¿quién me dice las dos formas de presentación de la tuberculosis en el riñón? Una clásica era y la otra menos frecuente. Doctor, buenas noches. Vamos a tener dos formas, una que es la más común a nivel del sistema colector, que puede afectar en sí toda la vía urinaria, es más frecuente, y como segunda opción tenemos, bueno, como segunda forma sería afectación a nivel de nefritis y la glomerulonefritis, que va a afectar lo que va a ser el parénquima renal. En este caso es una forma menos frecuente. Exacto. Muy bien, Alejandra. Ahora, en los síntomas, o sea, no hay un cuadro clínico clásico de tuberculosis renal, ¿no? Hablando del riñón. O sea, la mayoría de los síntomas de esta enfermedad, incluso en la etapa más avanzada, van a ser ya de origen vesical, ¿no? Cuando la enfermedad renal ha comprometido el uréter y la vejiga, y ahí recién el paciente puede acusar síntomas, ¿no? Pues en alguna medida es una enfermedad silenciosa, ¿no?
Puede haber malestar vago, fatiga, fiebre de bajo grado en las tardes, sudoración nocturna y una que otra queja inespecífica, ¿no? Incluso la misma irritación de la vejiga muchas veces es ausente, ¿no? En cuyo caso solo la recolección y el examen adecuado de orina pueden dar una pista, ¿no? Ahora, la tuberculosis activa en otras partes del cuerpo se encuentra en menos de la mitad de los pacientes con tuberculosis genitourinaria, ¿no? Hay una sintomatología, ¿no?, variada. El riñón y uréter, por ejemplo, debido a la lenta progresión de la enfermedad del riñón afectado, en general no da molestias o es asintomático, ¿no? Pero sin embargo, en ciertas ocasiones puede haber un dolor sordo en flanco, ¿no? El típico dolor, ¿no?, que muchas veces tiene episodios de hematuria macro o microscópica, ¿no? Y puede haber formación de coágulos de sangre, que estos cuando pasan condicionan una especie de cólico, ¿no? O rara vez, como dijimos, se forman cálculos secundarios o esta masa de desechos del calcio, ¿no? Puede condicionar también que se formen los sistemas colectores y causen cólicos, ¿no? O por obstrucción misma, ¿no? Sería una obstrucción intrínseca por esto, ¿no? Por coágulo o por calcio o por un cálculo, ¿no? Y en raras ocasiones el síntoma se presenta como una masa indolora en el abdomen, ¿no? Es un riñón mastic, se conoce, ¿no? Es un riñonazo grande lleno de calcio, es un riñón excluido que está lleno, ¿no?, de este material de destrucción, ¿no?, del parénquima renal que va a condicionar que la masa renal crezca, ¿no? Pues a veces es una masa grande, indolora, ¿no?, que es muchas veces, como se llama, característico, ¿no? Ahora, en vejiga los primeros síntomas de la tuberculosis, o sea, pueden ya sugerir un compromiso, ¿no?, o vesical secundario. O sea, el paciente ya tiene disuria, aumenta la frecuencia miccional, igual que la nicturia, ¿no? Orina 4, 5, 6, 7 veces, ¿no?, dependiendo, ¿no? Cuanto más pequeña, más fibrótica, más retraída la vejiga, mayor frecuencia miccional va a tener porque hay una baja compliance, ¿no? Ahora, ocasionalmente se encuentra hematuria y es de origen renal o vesical, ¿no? A veces, particularmente en una etapa tardía de la enfermedad, esta irritación de la vejiga puede llegar a ser extrema, ¿no? Claro, eso ya se debe a más retracción, a más fibrosis, ¿no? Ahora, y si hay ulceraciones, o sea, puede haber un dolor, ¿no?, suprapúbico intenso, sobre todo si la vejiga se llena, ¿no? Es el típico dolor vesical, que es una especie de, se conoce como cistalgia, ¿no? Es un dolor pélvico, básicamente, ¿no? En el tracto genital, la tuberculosis de la próstata y las vesículas seminales en general es asintomático, no va a causar ningún síntoma, ¿no? Ahora, la primera pista de la presencia de una infección tuberculosa en estos órganos es en general la aparición de una epididimitis tuberculosa, ¿no? Que esa es la verdad, ¿no? Muchos pacientes, por ejemplo, como les dije, operados de próstata y en la biopsia sale, ¿cómo se llama?, positiva para tuberculosis. Entonces uno les pregunta, ¿no?, si alguna vez han tenido problemas en los testículos, y muchos tienen historia de epididimitis, ¿no? Sí, yo a mí se me solía hinchar hace años, así en forma ocasional, ¿no? Aparece hinchaba, se deshinchaba, ¿no? Ese antecedente de epididimitis crónica puede ser un aviso, ¿no?, de tuberculosis en la próstata. Ahora, la tuberculosis del epidídimo en sí suele presentarse con hinchazón menor o ligeramente dolorosa, ¿no? Eso llama la atención. Todas las epididimitis bacterianas o no bacterianas, que las más de las veces son por traumatismos, tienen esa característica, ¿no? Es siempre doloroso, tremendamente doloroso, ¿no? Siempre decimos, los urólogos, la zona más sensible del escroto o del contenido escrotal es el epidídimo, ¿no? Mucho más sensible que el testículo, ¿no? Pues llama la atención cuando está grueso, arrosariado, que tú lo toques, lo aprietes y no le duela, hay que sospechar, ¿no? Ahora, un absceso puede drenar espontáneamente, ¿no?, a través de la pared escrotal, es lo que se conoce como fístula tuberculosa, ¿no? Y eso es tuberculosis hasta que no demostremos lo contrario, ¿no? En raros casos el inicio es agudo y puede simular una epididimitis aguda o inespecífica, ¿no? Pero lo característico es eso, ¿no?, que tengan
así una sensación de agrandamiento, de pesadez, no dolor propiamente dicho, ¿no? Y a veces consultan por esterilidad, ¿no? Los pacientes no pueden tener hijos y uno se encuentra con unos epidídimos gruesos, arrosariados, típicos de la tuberculosis, ¿no? Ahora, respecto a los signos, ¿no? Se pueden encontrar pruebas de tuberculosis extragenital, ¿no? En pulmones, huesos, ganglios linfáticos, amígdalas, intestinos, ¿no? Y también en el riñón, ¿no? Generalmente no hay un agrandamiento ni una sensibilidad del riñón afectado, pero en ciertas ocasiones esos riñones mastics, que son unas masas grandes indoloras, se pueden confundir con una tumoración, ¿no? Muchos pacientes han sido operados como un tumor renal, sacamos el, el riñón, que las más de las veces tienen una perinefritis importante, es a veces hasta más difícil que sacar un riñón tumoral, ¿no? El mismo comportamiento de estos riñones mastics, o sea, no es que sea un comportamiento maligno, ¿no? Pero generan tal respuesta inflamatoria que cuando uno entra, pues no sabes por dónde seguir porque no hay cómo sacarlo, ¿no? Pero al final mandas a patología, estás ahí pensando en tu tumor y te llega que es una tuberculosis, ¿no? Los genitales externos, ya lo dijimos, ¿no? En general se encuentran epididimos gruesos, engrosados, no dolorosos o no sensibles, ¿no? O muy ligeramente sensibles, ¿no? Ya de tanto apretarlo puede doler cualquier cosa, ¿no? Por el conducto deferente a menudo suele ser engrosado y arrosadiado, ¿no? Los deferentes se tocan fácilmente a través del cordón espermático en la raíz del escroto hacia los orificios inguinales externos, y cuando uno los toca, se toca como una mina de lapicero, ¿no? Es inconfundible, ¿no? Para hacer una vasectomía es tremendamente sencillo ubicarlos, ¿no? Dada la delgadez de la piel escrotal, entonces uno, si lo toca en un ambiente cálido, el paciente relajado, distendido, con la mano caliente, enmantada, entonces tú buscas en el cordón, vas a notar, ¿no? Que hay una parte dura o regular, así que parece una mina de lapicero, ¿no? En cambio, si tú la notas engrosada, rosariada, es característico, ¿no? De la tuberculosis. Y el drenaje del seno a través de la piel del escroto, ya lo volvemos a decir, es patognomónico, ¿no? De las epidemitis tuberculosas, ¿no? En estados avanzados, a veces el epidemio no se distingue del testículo, no es una sola masa, ¿no? Esto puede indicar o significar que el testículo ha sido invadido directamente por un absceso del epididimo al testículo, ¿no? Muchas veces hay un hidrocele reaccional, ¿no? Que acompaña a la epidemitis tuberculosa, ¿no? Este hidrocele idiopático debe ser aprovechado para poder evaluar los cambios patológicos subyacentes, ¿no? Si están presentes, ¿no? Epidemitis o un tumor testicular, ¿no? Con los hidroceles hay que tener cierta, ¿cómo se llama? Vehemencia, ¿no? Hay que no pensar que sea un simple hidrocele, ¿no? Siempre hay que pensar que pueda ser secundario a algo más, ¿no? Y las causas más frecuentes, pues, un tumor o una tuberculosis, ¿no? O algún otro proceso infeccioso, ¿no? Si eso no hay, estás ante un hidrocele de causa común, ¿no? Ahora, la implicación del pene y la uretra en general es poco frecuente, ¿no? Es característico en general de pacientes que tienen un sistema inmunológico bastante comprometido y tienen en general una enfermedad extendida bastante marcada, ¿no? En los epidídimos o en la próstata, ¿no? Que van a condicionar una invasión hacia la uretra y al pene mismo, ¿no? En cuanto a próstata y vesículas seminales, estos órganos pueden ser normales o anormales a la palpación, ¿no? Las más de las veces son normales, ¿no? Sin embargo, una próstata tuberculosa puede mostrar áreas de induración, incluso nodulaciones, ¿no? Que dadas las características y los antecedentes del paciente y sobre todo la edad, pueden ser, ¿no? El momento de aparición de la tuberculosis es en promedio 40 años, ¿no? Pues a esa edad es más poco probable tener un cáncer de próstata que una tuberculosis, ¿no? O sea, no es excluyente, ¿no? Sabemos que a mayor edad, mayor incidencia de cáncer de próstata, ¿no? Y la tuberculosis en general, estas induraciones o nodulaciones en la próstata, en el tacto rectal, o sea, en alguna medida nos pueden
hacer sospechar de tuberculosis si el paciente es más joven o tiene antecedentes de tuberculosis o estar con una infección tuberculosa, ¿no? Ahora, si hay epididimitis, la vesícula seminal y bilateral también suele mostrar ciertos cambios, ¿no? Un buen tacto rectal logra palpar las vesículas seminales, ¿no? Es algo complicado si estas están vacías, ¿no? En general, para palpar las vesículas seminales es bueno decirle al paciente que venga con un periodo de abstinencia, ¿no? De 5 o 7 días o más a veces, esperar que esté llena la vesícula y tratar de palparla, ¿no? Para los laboratorios, ¿no? Los hallazgos más comunes, ¿no? Un análisis de orina adecuado va a proporcionar la pista más importante para el diagnóstico de la tuberculosis genitourinaria, ¿no? La piuria persistente sin organismos en cultivo significa tuberculosis hasta que no demostremos lo contrario, ¿no? Las tinciones ácido resistentes realizadas en el sedimento concentrado de una muestra de 24 horas, de 12 horas, son positivas al menos en el 60% de los casos, ¿no? Sin embargo, esto debe ser corroborado por un cultivo positivo, ¿no? Ahí viene la duda, ¿no? Algunos, si tenemos BK seriados positivos, una cruz, 2 cruces, 3 cruces, es tuberculosis, ¿qué va a hacer, no? Pero cuando hay unos BKs así atípicos con una cruz que no se encuentra, no es repetitivo, pues a veces hay que esperar o hay exigencia de un cultivo positivo, ¿no? Lo que decíamos hace un rato, ¿no? Ahora, si la respuesta clínica al tratamiento adecuado de la infección bacteriana falla y la piuria persiste, la tuberculosis debe ser descartada por la bacteriología y las imágenes. Eso es cierto, ¿no? Cualquier infección que no cede, y tú la estás tratando por síntomas, o así tus cultivos sean negativos, pero persistentemente hay piuria en la orina, con una bacteriuria, y más si no responde al tratamiento convencional, hay que sospechar tuberculosis, ¿no? Ahora, los cultivos de bacilos de la tuberculosis a partir de la primera orina en la mañana son positivos en un porcentaje muy alto de casos de infección tuberculosa, ¿no? Ahora, si los cultivos son positivos, se deben ordenar pruebas de sensibilidad. Eso es clave, para eso se pide el cultivo, ¿no? Es por eso que sabemos que hay algunas formas de tuberculosis drogoresistentes, incluso extremadamente resistentes. Es todo un problema, ¿no? Ante la fuerte evidencia presunta de tuberculosis, los cultivos negativos deben repetirse, ¿no? Lo ideal son 3 a 5 muestras de la primera orina de la mañana, ¿no? Pues a veces hay que seguir insistiendo con los cultivos, seguir insistiendo con los exámenes directos, ¿no? De BK de orina de 12 o 24 horas, ¿no? Algunos, en el ministerio, por ejemplo, ahora se está exigiendo 12 horas, ¿no? Ya no 24 horas. Van a ver que en los laboratorios, cuando tú pides un BK de orina, muchas veces le devuelven al paciente y le dice que sea de 24 horas, ¿no? La verdad, con 12 horas es suficiente, ¿no? Y lo ideal es la orina de las 8 de la noche a las 8 de la mañana, ¿no? Cosa que tiene 12 horas y en general recolecta una buena cantidad, ¿no? No es que se va a usar todo, ¿no? Esa orina se va a centrifugar y de la centrifugación esa se va a sacar el sedimento y eso es lo que se va a hacer un BK directo, ¿no? Ahora, si se sospecha de tuberculosis, se debe realizar la prueba de tuberculina, ¿no? Esto en nuestro medio es bastante discutido, ¿no? Todos hemos estado en contacto, todos estamos vacunados. Es una prueba positiva, particularmente en un adulto, es difícilmente diagnosticable, ¿no? Pero una prueba negativa en un paciente solo sano habla en contra de un diagnóstico de tuberculosis, ¿no? En nuestro medio no es muy práctico eso, ¿no? Esta es la famosa tríada de Colombino, ¿no? De la tuberculosis urogenital, ¿no? Característica al examen de orina, ¿no? Esto es toda la vida es pregunta de examen en infectología, en bacteriología, en urología, en todo lado, ¿no? Que es que saberlo como el Padre Nuestro, ¿no? Un pH ácido, ¿no? Un tira reactiva de orina, piuria, ¿no? Presencia de leucocitos al examen directo y a bacteriuria sin gérmenes demostrables al cultivo convencional. Yo le agregaría hematuria más ahí, es característico, ¿no? De una orina altamente sospechosa de tuberculosis, ¿no? Recordar, ¿no? En el hombre, el más común, la tuberculosis del epidídimo, en mujeres la trompa de falopio, ¿no? Entonces de ahí que el examen de orina muchas veces no puede salir cualquier cosa, ¿no? Más si estos dos órganos afectados
en general no tienen mayor incidencia con la orina, ¿no? Pero una orina con pH ácido, con piuria y abacteruria, más hematuria o microhematuria es característico de tuberculosis, ¿no? A ver, en radiología sí, ¿no? Ahí ya podemos extendernos horas de horas si queremos describir las diferentes formas o modos de presentación que se pueden encontrar dependiendo del grado de afectación, del número de órganos afectados y sobre todo, o sea, cuando ya hay un daño estructural, ¿no? A las diferentes partes del aparato genitourinario, ¿no? Urinario básicamente, ¿no? Una placa simple de abdomen o el rayos X simple de árbol urinario, ¿no? Puede mostrar así rápidamente un agrandamiento del riñón o la obliteración de las sombras renales y del psoas debido a un absceso perinefrítico, ¿no? La presencia de calcificaciones puntuales en el parénquima renal pueden deberse a tuberculosis, ¿no? Los cálculos renales, ¿no? Un 10% no nos ayuda mucho. Pueden observarse calcificaciones del uréter, ¿no? Que es poco frecuente, pero si usamos contraste, ahí podemos encontrar, ¿no? Hidronefrosis, uréteres engrosados, fibróticos, rosariados, riñones dilatados, vejigas retraídas, etcétera, etcétera, ¿no? El holograma excretor sí va a ayudar, ¿no? En gran medida, porque acuérdense, la utilización de contrastes no hace otra cosa que aumentar la densidad de los diferentes tejidos. En este caso, el holograma excretor es una prueba en la cual se va a inyectar una sustancia de contraste que va a ser absorbida y eliminada por el riñón, ¿no? Entonces nos va a permitir una fase nefrográfica, que es en la cual capta el riñón, el contraste, y lo realza, y nos puede mostrar ciertos cambios, ¿no? Y una vez que lo elimina el contraste del riñón, o sea, luego de la fase nefrográfica viene la fase de excreción, ¿no? Cuando ya elimina el contraste, entonces nos va a permitir ver los cálices, la pelvis, el uréter y la vejiga, ¿no? Y además sabemos que la administración de contraste por vía endovenosa también nos ayuda a medir la función de cada unidad renal por separada, ¿no? Pues una exclusión renal nos puede dar un diagnóstico de tuberculosis rápido, ¿no? En el caso que haya otras sospechas más, ¿no? Los cambios típicos, ¿no? En urograma incluyen esa apariencia apolillada de los cálices ulcerados, ¿no? Involucrados, es lo que les decía, esa típica amputación de cálices, ¿no? O la obliteración de uno o más cálices, la dilatación de los cálices debido a estenosis ureteral, ¿no? Por fibrosis, ¿no? En los enlaces de los abscesos que se conectan con los cálices, podemos ver zonas de estenosis ureterales únicas o múltiples, con dilatación secundaria, con acortamiento y por lo tanto enderezamiento o del uréter, ¿no? Se ve un uréter, rígido, que parece un palito, ¿no? Una cañita o un tejedor, ¿no? Ahora, en ausencia de función renal debido ya a una oclusión ureteral completa y a una destrucción del parénquima renal, lo que vamos a tener es una exclusión renal, o lo que se conoce como una autonefrectomía, ¿no? En tomografía también, ¿no? Se van a encontrar calcificaciones, contracciones, cicatrices renales, de las zonas de estenosis ureterales, imágenes calcáreas, ¿no? Que sugieren tuberculosis genitourinaria. Con contraste va a ser más sensible aún, ¿no? Las calcificaciones y los cambios anatómicos característicos, ¿no? El ultrasonido tiene la ventaja de ser de bajo costo y poco invasivo, puede sugerir, ¿no? La presencia de una hidronefrosis, ¿no? Con ciertas características o ciertos cambios o irregularidades en el parénquima por ecografía y una respuesta perinefrítica. Un ecografista con experiencia nos puede ayudar, ¿no? Estas son imágenes clásicas, ¿no? La de arriba a la izquierda es un urograma, ¿no? Que muestra esos cálices amputados, ¿no? Si se fijan, o sea, se ve la pelvis renal y los palitos, ¿no? De los cálices, pero las copas, los cálices colectores propiamente dicho, parecen que los hubieran cortado y están desaparecidos, ¿no? Ahora hay ciertas calcificaciones, ¿no? En cálices superiores, en el uréter, en el superior derecho, ¿no? Y está algo recto y dilatado, ¿no? Si se fijan, acá el uréter tendría esta imagen, ¿no? Casi curva, ¿no? O sea, sale así y da la vuelta y sigue, ¿no? En cambio acá se ve un uréter recto, ¿no? Entonces es un típico uréter retraído, fibrótico, por eso se ve así
recto, ¿no? En general el uréter se ve algo curvilíneo, ¿no? En esta placa se ven, ¿no?, unos cálices ulcerados, dilatados, ¿no? Y el sistema excretor alterado, ¿no? Acá en la parte izquierda ya en una tomografía, o sea, se van a ver calcificaciones, que hay mala perfusión del, ¿cómo se llama?, del parénquima, ¿no? Y hay una inflamación circundante, ¿no? Miren este riñón derecho sano y comparen este riñón, ¿no? Y acá ya se ve una dilatación marcada, ¿no?, de cáliz, de pelvis, con una pérdida del parénquima, ¿no? Fíjense, toda esta parte gruesa, carnosa es el riñón, ¿no? En cambio acá lo carnoso es esto y todo esto es orina, ¿no? Es una gran colección de orina, producto de una gran ureterohidronefrosis que ha aumentado tanto la presión intrarrenal que la misma orina ha sido un factor de compresión del parénquima contra la cápsula, terminando de debilitar y matando el tejido renal funcionante normal, ¿no? Ahora, en la cistoscopía, ¿no?, un paciente con signos y síntomas irritativos miccionales o becas negativos, alta sospecha de tuberculosis, hematurias, triadas de Colombino, pero no encontramos el bacilo así en la orina o en los cultivos, pues a veces un estudio cistoscópico es una vía rápida, o darle un salto o sacarle la vuelta al tema bacteriológico, ¿no? ¿Por qué? Porque nos va a mostrar, ¿no?, ciertos cambios característicos, ¿no?, que son una muestra clara de enfermedad, ¿no? Estos, estos meatos ureterales, por ejemplo, en forma de hoyo de golf, o la presencia de tubérculos, ¿no? La retracción fibrótica de la vejiga, con una mucosa hiperémica dañada, entonces fácilmente haces una biopsia y la biopsia va a ser patognomónica de los cambios típicos, ¿no?, de la tuberculosis, ¿no? Las cistografías también pueden ayudar, ¿no?, que consiste en introducir una sonda y llenar la vejiga con una sustancia de contraste, ¿no? Entonces ahí va a revelar una pequeña vejiga y las más de las veces la presencia de un reflujo activo, ¿no? O pasivo en algunas circunstancias, pero reflujo vesiculolateral al fin, ¿no? Diagnósticos diferenciales. Bueno, en general va a depender del órgano afectado, ¿no? Una cistitis crónica inespecífica, por ejemplo, ¿no?, una pielonefritis, o sea, pueden imitar perfectamente una tuberculosis, ¿no? Entre un 15 y un 20% de los casos con tuberculosis, o sea, son invadidos secundariamente por organismos piógenos, ¿no? No es común porque en general el bacilo es más fuerte que todos, pero no hay una regla, ¿no? Ahora, si las infecciones inespecíficas no responden a tratamientos adecuados, debe emprenderse una búsqueda diligente del bacilo de tuberculosis, ¿no? Ahora, la demostración cistoscópica de los tubérculos y las ulceraciones de la pared de la vejiga van a significar tuberculosis, ¿no? Una epidemitis indolora apunta a la tuberculosis, ¿no? La epidemitis inespecífica aguda o crónica puede confundirse con la tuberculosis, ¿no?, ya que la aparición de esta última es ocasionalmente bastante dolorosa, ¿no? O sea, su principal diagnóstico diferencial de la epidemitis tuberculosis va a ser la epidemitis, ¿no?, de la cistitis, ¿no? Entonces, el órgano afectado, el que en general nos va a decir que pueda o no ser una infección por tuberculosis, pero infección al fin o proceso inflamatorio inespecífico por algún motivo, ¿no? Ahora, es raro que se produzcan cambios palpatorios en las vesículas seminales, o sea, con la epidemitis inespecífica, ¿no? Pero estos son hallazgos casi rutinarios en la tuberculosis del epidídimo, ¿no? Eso lo dijimos, ¿no? O sea, si hay una vesiculitis, lo más seguro es que ese paciente tiene epidemitis, ¿no? Y esa epidemitis al 100% es tuberculosa, ¿no? Es muy raro que una infección bacteriana común del epididimo te produzca una infección en la vesícula seminal, ¿no? En cambio, si hay ambas cosas, hay que pensar que es tuberculosis. La presencia de bacilos de la tuberculosis en un cultivo de orina es siempre diagnóstica. Obvio, ¿no? Ahora, en ocasiones, solo el patólogo puede hacer el diagnóstico mediante un estudio microscópico del
epidídimo, si este es extirpado quirúrgicamente, o de la fístula epidídimo escrotal, o una biopsia de la mucosa vesical, o incluso una biopsia renal, ¿no? O sea, ahí el patólogo podría ayudarnos a describir, ¿no? Muchas veces, como les digo, se sacan tumores y al final el tumor resulta ser tuberculosis, ¿no? Es una bendición para el paciente, ¿no? La tuberculosis es una enfermedad altamente tratable, ¿no? Ahora, la presencia de múltiples cálculos renales pequeños o nefrocalcinosis vistos por los rayos X pueden sugerir el tipo de calcificación que se observa en un riñón tuberculoso. Para la tuberculosis renal, el calcio está en el parénquima, aunque ocasionalmente se observan cálculos secundarios, ¿no? Eso se refiere a esas calcificaciones intrarrenales, ¿no? Las calcificaciones intrarrenales muchas veces son focos de tuberculosis, ¿no? Así como el foco primario en el pulmón, ¿no? Que hay una calcificación pulmonar y que es el foco primario. En algunos casos se puede ver una calcificación renal, que muchas veces no se puede confundir con un cálculo, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? El cálculo siempre tiene que estar en el sistema colector, ¿no? En el cáliz, en la pelvis, en el uréter. Pero si hay calcificaciones intrarrenales en el parénquima, muchas veces son sugestivas de tuberculosis, ¿no? Ahora, en las formas raras son las papilitis necrotizantes, ¿no? Que puede afectar a todos los cálices de uno o ambos riñones, o en raras ocasiones a un cáliz solitario, muestra lesiones no clásicas, ¿no? Calcificadas, ¿no? Que simulan la tuberculosis. Los estudios bacteriológicos cuidadosos no logran demostrar los bacilos de la tuberculosis, ¿no? En estos casos lo que se hace es, a través de cistoscopía, se introduce un catéter a cada meato ureteral y se toma muestra directa de cada riñón, ¿no? Porque en general es unilateral, ¿no? La tuberculosis, como hemos visto, pero es importante por eso tomar la muestra directa del riñón, ¿no? Y la forma más fácil es mediante cateterismo ureteral por cistoscopía, ¿no? Ahora, los riñones de esponja medular pueden mostrar pequeñas calcificaciones, ¿no? Justo distantes de los cálices. Sin embargo, los cálices son en general algo afilados y no se pueden llegar a demostrar otros estigmas característicos de la tuberculosis, ¿no? Ahora, la bilhardiasis, ¿no? Urinaria es una gran imitadora de la tuberculosis. En nuestro medio, gracias a Dios, no tenemos ese tipo de infecciones, ¿no? Pero ambas pueden presentarse con síntomas de cistitis y a menudo hematuria, ¿no? Son las famosas infecciones por filarias, ¿no? Que gracias a Dios no tenemos nosotros, ¿no? Igual es quistosomiasis, ¿no? Debe sospecharse en zonas endémicas, ¿no? Los óvulos típicos que se encuentran en la orina, ¿no? Los hallazgos cistoscópicos y urográficos son definitivos, ¿no? Para el diagnóstico. Pero en general es muy poco frecuente porque no hay, ¿no? Ahora, dependiendo del grado de afectación de la infección por el bacilo de la tuberculosis, el tiempo de enfermedad, el estado general del paciente, el huésped en sí, entonces va a haber cierta predisposición a complicaciones, ¿no? Por esta enfermedad, ¿no? Va a ser una enfermedad lenta, progresiva, que va a depender de ciertos factores para que puedan o no aparecer complicaciones, ¿no? Una de estas es el absceso perinefrítico, ¿no? En la tuberculosis renal, que va a causar un aumento de volumen o de masa en el flanco, ¿no? En general se observa una fina película, ¿no? Del abdomen con cierta obliteración de las sombras renales y el psoas, características, ¿no? De una tomografía, de una urografía. Ahora, las ecografías o las tomografías van a ser útiles para esto, ¿no? Pueden desarrollarse cálculos que hemos visto 10% menos, ¿no? Si hay una infección secundaria inespecífica. Y la uremia es la etapa final si ambos riñones están involucrados, ¿no? Pues la aparición de una exclusión renal, la muerte de un riñón, es una característica que se puede ver en el paciente con enfermedad activa o como consecuencia después de un tratamiento exitoso, ¿no? O sea, terminamos de matar el germen con 10, 12 meses o 2 años y a la larga el riñón termina excluido, muerto, porque un riñón que con el tratamiento, o sea, al final lo que ha
generado es una aceleración del proceso fibrótico que iba a ir a eso, ¿no? Pero terminamos fibrosando el riñón y muchos de estos pacientes terminan en nefrectomía para quitar o anular el foco infeccioso, ¿no? En el caso de que uno no tenga la certeza que la enfermedad ha curado al 100%, ¿no? Existen focos latentes, ¿no? Que quedan ahí. Y acuérdense, son riñones no funcionantes, entonces no forman orina, entonces la única manera que salga la infección es a través de siembra hematógena o linfática, ¿no? Y la hematógena también se ve comprometida, porque si es un riñón no funcionante ya ni recibe sangre, ¿no? Cuando uno hace una nefrectomía de estos riñones, por ejemplo, en cualquier nefrectomía, uno de los pasos vitales y principales es el control del pedículo, ¿no? O sea, tenemos que tener acceso con la mano, con la pinza, a la vena y la arteria renal, ¿no? Que es lo primero que buscamos para ligar y poder sacar el riñón, ¿no? En otros pacientes, no les miento, las más de las veces, o sea, esas exclusiones renales, tenemos a la vena y a la arteria calcificadas, ¿no? Parecen unos alambres, ¿no? Tú los cortas y no sangra. Muchas veces no necesitas ni ligar, ¿no? Lo cortas nomás y lo sacas el riñón, porque la arteria, la vena se han vuelto unos alambres, ¿no? Ahora, en el caso de las tuberculosis ureterales, o sea, la cicatrización con formación de estenosis es lo típico, ¿no? De las lesiones. Por eso se ven así como rosarios, arrosariados, acortados, ¿no? Ahora, y afecta más comúnmente a la porción vesical del uréter, ¿no? La más cercana. Esto puede causar una progresiva hidronefrosis, ¿no? La obstrucción ureteral completa puede causar ya la no función del riñón, ¿no? Una autonefrectomía, ¿no? Obvio, actúa como cualquier uropatía obstructiva, ¿no? Si el riñón no puede sacar la orina porque el uréter se ha fibrosado, entonces, ¿qué va a hacer el riñón? Va a acumular orina dentro del riñón. Como no sale la orina, los mecanismos de protección periarterial, perivenoso, perilinfático van a aguantar un tiempo, ¿no? Después estos claudican, cada vez aumenta más la presión intrarrenal porque la orina sigue produciéndose y no sale, y eso condiciona generando una compresión del parénquima contra la cápsula y el clásico mecanismo de destrucción y muerte nefronal, ¿no? Ahora, si la vejiga se daña gravemente, vamos a tener una vejiga fibrosa, dura, retráctil, retraída, ¿no? Se produce una estenosis también de los uréteres y eso va a condicionar las más de las veces reflujo al comienzo, causando una atrofia de todo el conducto hacia el riñón, ¿no? Además de la gran afectación de la calidad de vida que va a tener el paciente debido a esa retracción fibrótica de la vejiga, lo va a tener orinando cada 5 minutos, ¿no? Entonces son pacientes que tienen una intensa poliuria y nicturia, ¿no? Nos tienen locos, no orinan todo el tiempo. En la tuberculosis genital, bueno, sabemos que el epidemio es el más afectado, ¿no? Entonces va a tener en general la tuberculosis o un epidídimo engrosado que se puede fistolizar o no, y dependiendo del compromiso, si es bilateral, ya se va a producir esterilidad en el paciente, ¿no? Los abscesos del epidídimo por vecindad pueden afectar a los testículos, o lo típico, ¿no? Involucrar a la piel del escroto, y lo que dijimos, ¿no? La aparición de estas fístulas escrotales patognomónicas tan características de la tuberculosis del epidídimo, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos? Acuérdense, se va a atacar donde puede, ¿no? Y si un lado se ve comprometido, que es lo general, la misma progresión de la enfermedad va a ir a autoexcluir o dañar y matar ese riñón, y si es piña, contagiar al contralateral, ¿no? Y ahí vamos a tener una fase terminal, ¿no? Y un paciente con tuberculosis no es un paciente candidato a trasplante, ¿no? Paciente que debido a los inmunosupresores que tiene que recibir cualquier trasplantado,
en menos de una semana de nuevo está infectado el paciente, ¿no? Con tuberculosis. Entonces, una enfermedad terminal renal por tuberculosis es un paciente candidato a hemodiálisis de por vida, ¿no? Ese paciente no va a calificar para un trasplante, que es un problema serio, ¿no? Ahora, la tuberculosis genitourinaria, que es una forma de tuberculosis extrapulmonar, porque es el mismo germen, entonces el tratamiento primario es la terapia médica, ¿no? Para tratar cualquier paciente con tuberculosis genitourinaria, o sea, si van a necesitar cirugía, como mínimo tienen que haber superado la primera fase de tratamiento, ¿no? No es recomendable nunca operar a un paciente si no ha hecho tratamiento, ¿no? Entonces, la decisión quirúrgica de cualquier órgano infectado va a estar indicada siempre y cuando, o sea, haya hecho el paciente tratamiento médico, ¿no? O sea, tratamiento específico, tratamiento antituberculoso, ¿no? Nutrición y medicamentos anticolinérgicos, eso es importante en general en cualquier paciente con tuberculosis, ¿no? O sea, si tú lo vas a alimentar bien al paciente, entonces eso te va a ayudar en gran medida a que el mismo huésped controle la enfermedad, ¿no? Y también le ayude a tolerar mejor la medicación, ¿no? Los anticolinérgicos están indicados básicamente cuando la tuberculosis es de la vejiga, ¿no? La baja capacidad que tienen, la urgencia miccional que tienen, en alguna medida puede ayudar el uso de anticolinérgicos, ¿no? Pensando solo en cistitis, no por tuberculosis. Ahora, las complicaciones van a ser tratadas una a una, ¿no? O sea, si vemos que hay un absceso perinefrítico, ¿no? Que está condicionando una destrucción del riñón, que no es la regla, ¿no? Lo ideal es drenar el absceso, ¿no? Y la nefrectomía se hará diferida más adelante, ¿no? Preveyendo justamente que el paciente haga tratamiento, ¿no? Las más de las veces el tratamiento va a cumplir su función y ahí se verá si el riñón está viable o no, y si no, sacarlo, ¿no? Pero no de sacarlo el riñón, ¿no? Siempre el tratamiento primero, ¿no? La terapia antimicrobiana prolongada, sabemos, ¿no? Que hay que darle duro al bicho, ¿no? Pero todo eso, a medida que pasa el tiempo, a medida que también regenera el tejido o se manifiesta más la misma progresión de la enfermedad, dependiendo de la respuesta al tratamiento, pues puede condicionar ciertas complicaciones que hemos visto, ¿no? Una vejiga severamente afectada, o sea, que va a condicionar reflujo y puede infectar el otro riñón, entonces en gran medida se puede hacer ciertas derivaciones, ¿no? Colocar una sonda o una talla con fines de que el tratamiento funcione mejor, entre comillas, o no esperemos que el tratamiento prolongado, o sea, condicione o no una afectación del otro lado, ¿no? Eso no lo sabemos, depende en general de cada huésped, ¿no? Pero si derivamos la orina, sacamos la orina por una sonda, por una talla, pues en alguna medida podemos proteger el riñón contralateral de estar sano, ¿no? El tema básicamente en las retracciones de la vejiga condiciona, o sea, una muy mala calidad de vida, ¿no? Entonces, la mayoría de los pacientes con retracciones fibróticas de la vejiga lo que van a requerir es una ampliación vesical, ¿no? O hacerles una nueva vejiga, ¿no? Que esto puede ser continente o no continente, ¿no? Acá entra este apasionante capítulo de la urología, que es la cirugía urodigestiva, ¿no? Estas vejigas pequeñas se abren en dos y se le puede bajar la curvatura menor del estómago, ¿no? Con todo su pedículo y se hace una gastrocistoplastía, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos aumentando la capacidad vesical, porque la fibrosis, obviamente ya ha tratado el paciente, ¿no? La fibrosis en sí, que condiciona esa retracción de la vejiga, va a reducir tanto la capacidad vesical que básicamente va a ser el infierno para el paciente, ¿no? Es un paciente que va a orinar mañana, tarde y noche 50 veces, ¿no?
Entonces, el único tratamiento que hay es sustituir la vejiga, ¿no? Hacerle una nueva vejiga o hacerle una ampliación de vejiga, ¿no? Entonces, se usaba estómago, se usa en íleon terminal o el colon sigmoide, ¿no? Si se fijan, acá hay un poco de vejiga y lo que se hace es bajar un segmento de íleon terminal, unos 20 o 25 centímetros de íleon a unos 30 centímetros de la válvula ileocecal, se destubulariza, ¿no? Se abre en dos para cortar el peristaltismo del íleon y se hace una especie de parche, ¿no? Hay infinidad de bolsas, ¿no? Indiana, Pushback, Mackenzie, Baker, que son muchas formas y maneras, pero lo que básicamente buscan es incrementar la capacidad vesical utilizando un segmento intestinal destubularizado. ¿Para qué? Para que no tenga contracciones. Acuérdense, la vejiga no tiene contracciones. Entonces, si tú le pones un pedazo de intestino que no está destubularizado quiere decir abrir el intestino en dos, cortar las fibras con fines de bajar la onda peristáltica, ¿no? Entonces nos va a condicionar una vejiga de buena capacidad aperistáltica y con el tiempo la absorción alta que tiene el intestino, la misma orina va a condicionar una metaplasia, va a disminuir la formación de moco y a disminuir la capacidad absortiva del íleo, ¿no? Ese problema tenía el estómago. El estómago tiene una gran capacidad de absorción, ¿no? Entonces, cuando se hacían los parches o las ampliaciones con la utilización del estómago, había el serio problema, ¿no? de absorción alta, ¿no? Entonces, los pacientes hacían acidosis hipoclorémicas y como todos, ¿no? No estaban ajenos a hacer gastritis, ¿no? Química por la misma orina. El paciente sentía ese ardor típico, esa pirosis en la zona de la vejiga, ¿no? Y también el estómago y el moco y todo, ¿no? Con el colon pasaba algo similar, ¿no? Con la gran ventaja que el colon lo único que absorbe es agua, ¿no? Después no absorbe nada, ¿no? En cambio, el intestino absorbe cualquier tipo de sustancia que haya dentro de la orina, ¿no? Pero dependiendo, ¿no? Del tiempo y el manejo, ¿no? De la vejiga y de la ampliación, entonces algunos eran candidatos a usar íleon o estómago a colon, ¿no? Dependiendo del paciente, ¿no? En niñas se usaba mucho la cisto, la gastrocistoplastía, ¿no? Hoy por hoy quedaba abandonada porque tenía serios problemas metabólicos con el tema de las acidosis, problemas de hipercalcemia y de trastorno de crecimiento. Entonces se abandonó, ¿no? Y técnicamente también era algo complicado porque la distancia entre el estómago y la vejiga es pues, considerable, ¿no? El estómago es un órgano abdominal alto, en alguna medida casi intratorácico, ¿no? O sea, porque está ahí encima, ¿no? Debajo del diafragma. Y la vejiga es un órgano pélvico, ¿no? Pero igual el pedículo daba y llegaba, ¿no? En cambio el íleon y el colon son más fácilmente manejables porque tienen su propio meso y su mesenterio es amplio y te permite sacar segmentos, ¿no? Grandes y hacer ampliaciones grandes, ¿no? La ampliación es ponerle un segmento, ¿no? De intestino, de estómago o de colon, ¿no? Y la neovejiga es cuando ya esta vejiga no te sirve para nada, es tan pequeña, tan fibrosa, tan cicatrizal, que lo que haces es, o sea, seccionarla y lo que vas a utilizar es la uretra, ¿no? Entonces haces una vejiga ortotópica, se llama, a una neovejiga completa que se hace con íleon o con colon, pero que se mantiene el aparato esfinteriano y por ende el paciente va a orinar por la uretra, ¿no? Porque la vejiga nativa o nueva o la neovejiga se coloca justamente preservando el esfínter, ¿no? Y el aparato urinario inferior va a ser el encargado de sacar la orina, ¿no? A veces no se puede eso, entonces tiene que hacer una neovejiga no continente, que se llaman heterotópicas, porque no van a estar conectadas al aparato esfinteriano, entonces puede ser continente o no continente, ¿no? No continente se aboca un pedazo de la neovejiga al exterior a manera de un ostoma, entonces el paciente va a orinar hacia la pared abdominal, ¿no? O hay una técnica que se usa mucho, es Mitrofanov, que el apéndice secal se utiliza como una neouretra y el apéndice se implanta en la neovejiga
y se saca por el ombligo, ¿no? Entonces el paciente va a orinar a través del ombligo o se puede poner a un costado. Para orinar va a necesitar una sonda, ¿no? Va a tener que meter una sonda, vaciar la vejiga y botar la sonda. Pero no tiene ninguna bolsa de colostomía, el paciente está seco, ¿no? Llena su vejiga, le da ganas de orinar, pone la sonda, saca la orina y listo. Trabajoso, sí, de repente, pero es una vejiga continente, ¿no? Una no continente va a ser una vejiga que está ostomizada a una bolsa y constantemente va a salir, tienes que andar con tu parche, con tu bolsa, ¿no? Que es todo un tema, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre lo que es cirugía urodigestiva? Pues hemos hecho bastante, ¿no? Porque tuberculosis hemos tenido un montón. Ahora ha bajado un poco, o sea, el tema de, no sé por qué, sinceramente, ha bajado, o sea, una de las causas es porque, bueno, se están tratando mejor, ¿no? O médicamente o a tiempo estos pacientes, ¿no? Pero un tiempo ya teníamos siempre pacientes con vejigas retráctiles y a la mayoría le hacíamos ampliaciones, ¿no? Con ileum más que con colon, ¿no? Colon se usa mucho en niños, en el adulto en general se usa más ileum, ¿no? Pero eso depende mucho de la preferencia del cirujano también, ¿no? Hay algunos más familiarizados a estar con el colon y otros con el ileum, ¿no? Con respecto al tratamiento, esto ya es un tema que, como se llama, hay que revisarlo, ¿no? En casa. Sabemos que hay una primera fase y una segunda fase, ¿no? La idea es darle con todo. En la primera fase siempre exigir un cultivo con un antibiograma para no estar tratando una tuberculosis drogoresistente con una primera línea de tratamiento, ¿no? Sabemos que los medicamentos para la tuberculosis o antituberculosos se clasifican, ¿no? Por grupos, ¿no? Como agentes de primera línea, agentes inyectables de segunda línea, tercera línea las quinolonas, cuarto ciertos agentes, ¿no? Y igual un quinto grupo, ¿no? Si se fijan, hay una amplia, ¿cómo se llama? Variedad de antibióticos que podemos usar, ¿no? La primera línea, los clásicos, ¿no? Isoniazida, rifampicina, etambutol, piracinamida, difumamida, streptomicina, ¿no? El segundo, calamicina, amicacina que hay, ¿no? Los quinolonas, levo o moxifloxacino, ¿no? Ya de segunda línea, bacteriostáticos orales, tenemos ya cicloserina, el ácido paramino salicílico, etienamida, ¿no? El famoso ETO. Igual en el grupo 5 no hay más todavía, ¿no? Clavulánico, que es común, meropenem, o sea, que se pueden utilizar siempre y cuando el cultivo nos indique, ¿no? Esto es importante, los factores de riesgo para tuberculosis resistente, ¿no? En general, el fracaso de un esquema de medicamentos de primera línea, ¿no? O un contacto de caso confirmado de tuberculosis resistente, ¿no? Que no tiene la sospecha, ¿cómo se llama?, de que está tratando un paciente drogoresistente o extremadamente resistente. Tienes que tener mucho cuidado en su atención, en su manejo de muestras, ¿no? Hace unos 3, 4 años nos metimos un susto porque vino un paciente con una fimosis, vino su historia nueva, ¿no? Porque ese es un problema, ¿no? El Ministerio de los Pacientes con Tuberculosis tiene una historia blanca, ¿no? Que es diferente. Ellos asisten al programa de tuberculosis, ¿no? Se hacen interconsultas, pero cuando haces la interconsulta, pues el paciente viene con una historia normal de consultorio, no viene nunca con la ficha o la historia de tuberculosis, ¿no? Me acuerdo, un tipo de 46 años, vino una fimosis, lo vimos así con los alumnos al toque, fimosis, le pedimos un prequirúrgico, una cirugía ambulatoria, todo lo que es cirugía genital es cirugía de día, ¿no? Entonces entramos a quirófano y lo empezamos a operar, yo y un residente creo, y había 4 alumnos ahí felices operando, ¿no? Riéndonos, y en eso entra una enfermera y lo reconoce. ¿Quién era el desgraciado? Era un tuberculoso drogo resistente, ¿no? Este no nos dijo nada, ¿no? Pero nosotros operando con nuestra mascarita normal, ahí conversando.
El milagro no nos ha dado nada. Todos estos tuberculosos drogoresistentes, el único hospital en el Perú donde se pueden operar es en Bravo Chico, en Lima, que tienen un quirófano con un flujo laminar y todas las cosas que cualquier quirófano puede tener, pero es el único lugar donde en el Perú donde se operan este tipo de pacientes, ¿no? Imagínate, estás cerrado ahí media hora, una hora con el paciente y te puedes contagiar, ¿no? Entonces, un factor de riesgo es que haya contacto con un paciente con tuberculosis resistente, ¿no? O otro que haya recaída dentro de los siguientes 6 meses de haber sido dado de alta, ¿no? De un esquema con medicamentos de primera línea, ¿no? O recaída luego de haber sido dado de alta con medicamentos de segunda línea, peor, ¿no? O personas privadas de su libertad, ¿no? Y residentes de albergues, o sea, comunidades terapéuticas, entre otras, ¿no? Donde hay una alta probabilidad de drogoresistencia, ¿no? O antecedentes de tratamientos múltiples, ¿no? Más de dos tratamientos, o sea, previos fracasados, ¿no? Que hayan sido supervisados, controlados, que no que el paciente no haya tomado, ¿no? O antecedentes irregulares al tratamiento, ¿no? Esa es otra causa, abandonos o terapia no supervisada, ¿no? Que eso es lo típico, ¿no? Pacientes no cumplen, ¿no? Se sienten bien o dejan de tomar o porque les hace daño las pastillas, abandonan los tratamientos, ¿no? Contactos con personas fallecidas por tuberculosis, ¿no? Sospechando en cargas vacilares altas, ¿no? Y comorbilidades, ¿no? Diabetes, insuficiencia renal crónica o tratamientos inmunosupresores o VIH, ¿no? Y un factor de riesgo, trabajadores y estudiantes de la salud, ¿no? Estamos todos expuestos, perdón, todos estamos expuestos, ¿no? Que es lo que pasó esa vez, ¿no? Y los tratamientos específicos, ¿no? Bueno, eso ya lo vemos con calma, cada uno en casa. Yo les soy sincero, tratar un paciente con primera línea o segunda línea, ¿no? Una primera fase, una segunda fase, o sea, todo esto tenemos, cartillas, ¿no? No es necesario aprenderse memoria, ¿no? Pero hay que tener, o sea, idea, ¿no? Cuándo empezar, con qué empezar, y en general tú lo que haces es referir al paciente al programa, ¿no? O sea, no es que el paciente ya diagnosticado con una tuberculosis renal o una pancistitis tuberculosa, una epidemitis, no es que yo voy a agarrar y le voy a hacer su receta, ¿no? Isoniazida tanto, rifampicina tanto, piracinamida tanto, etambutol tanto, ¿no? O sea, lo que haces es, sello, firma, ¿sí? Directo, referencia al Programa Nacional de Tuberculosis, ¿no? Cada hospital, cada centro de salud tiene su programa, ¿no? De tuberculosis, donde ahí tenemos enfermeras muy bien capacitadas en el tema y que estas son supervisadas generalmente por los neumólogos o el infectólogo, ¿no? Si el hospital tiene infectólogo, en general es el infectólogo el que maneja el programa nacional, y si no, lo hace el neumólogo, ¿no? Que es más, hay más neumólogos que infectólogos, ¿no? Que ellos al final son los que van a hacer el tratamiento supervisado, controlado, vigilado, ¿no? Acuérdense, les llevan sus, ¿cómo se llama? Sus medicamentos a la casa, o el paciente viene diario a tomar, ¿no? Tiene que tomar delante de la enfermera, ¿no? No es que tú le dejas y vuelves en una semana, ¿no? Es todo un tema, ¿no? La primera fase es trabajosa porque es diaria, ¿no? Solo domingo descansas. La segunda fase es más sencilla, es 2 veces por semana, pero igual tiene que ser supervisado y controlado, ¿no? En general, esto es lo que se maneja. Una primera fase, 2 meses, con el clásico esquema, 50 dosis diaria, descansan domingo, y la segunda fase, 10 meses, algunos diarios, 250 dosis, ¿no? El tratamiento, un año, se ha visto que no es lo mejor. Las más de las veces, muchos de los pacientes terminan, como se llama, con 2 años de tratamiento, ¿no? Dependiendo de cómo van evolucionando, cómo va cambiando, ¿no? Su cuadro, ¿no? Es muy, muy común, como se llama, que el paciente mejore rápidamente, ¿no? Entonces, eso a veces es causa de abandono, el paciente se siente bien, deja de orinar sangre, ya no le duele, no le molesta, pero uno tiene que darle de alta estando seguro, ¿no? De que tenga becas repetidos, que sus cartillas de tratamiento estén completamente llenas, ¿no? Y esa supervisación o esa supervisión, perdón, que se hace, tiene que ser
estricta, ¿no? O sea, tienes que ver realmente que el paciente ha cumplido el tratamiento. ¿Para qué? Para que con esa garantía tú puedas darle de alta, ¿no? Y acuérdense, no es que exacerbe el daño al órgano afectado, el tratamiento, sino que el hecho de curarlo al paciente, o sea, va a controlar y va a detener el proceso inflamatorio, cicatrizal y retráctil, ¿no? Pero una vez establecido esto, entonces, por el tiempo del tratamiento, que en general es 10, 12 meses o 2 años, entonces vamos a encontrarnos que ese órgano que hemos tratado ya está o no funcionante o está tan dañado que ahí recién va a entrar la cirugía a tallar, ¿no? Entonces termina sacando un riñón porque es un riñón completamente dañado, es un corcho destruido, ¿no? Que puede tener focos ocultos de tuberculosis o generar a veces sangrados, molestias. Entonces, un órgano que no funciona es una bomba de tiempo ahí adentro, ¿no? Es mejor sacarlo que tenerlo ahí, ¿no? Siempre, obviamente, demostrando que el órgano es ya no funcionante, ¿no? Y lo importante, o sea, la indicación quirúrgica, ¿no? Si el paciente se va a operar, o sea, tiene que reunir ciertas condiciones, ciertas características para poder operarlo, ¿no? Ya no es que lo vamos a, ¿cómo se llama?, a operar a todos, antes o después, ¿no? O sea, hay que ver el grado de respuesta y de recuperación del órgano infectado, que en general, si está bastante dañado, pues con el tratamiento no es que vamos a acelerar el daño, ¿no? Sino el paciente se va a curar y vamos a ver cómo quedó el órgano, ¿no? Y la fibrosis en general no es tratada porque no hay forma de tratar, es ya una cicatriz, un daño estructural al órgano, ¿no? Entonces, obviamente si se daña eso, se va a dañar la función del órgano, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos? Doctor, una Buenas noches, una consulta. duda. ¿A qué lugar, hablo de la epididimitis, la tuberculosis, a qué parte del epididimo afecta con más frecuencia y por qué, doctor? No, es por la irrigación, ¿no? El epididimo, acuérdate, tiene una cabeza, tiene un cuerpo y una cola, ¿no? La zona en general más afectada, por ser la más vascularizada y es la porción mayor del epididimo, es la cabeza del epididimo, ¿no? El epididimo es un túbulo contorneado, ¿no? Ensortijado sobre sí mismo. Mide más de 7 metros cada epididimo. Si tú lo agarras al epididimo en la cabeza y lo vas estirando, estirando hasta la cola, mide más de 7 metros, ¿no? Y la parte mayor del epididimo es la cabeza, ¿no? Es la zona más vascularizada. Entonces, en general, la siembra hematógena va a llegar, ¿no? O por vecindad, ¿no? Si va a ir de la próstata a la vesícula seminal, entonces de la vesícula seminal va a viajar por el deferente, va a tomar la cola, el cuerpo y va a impactarse más en la cabeza, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una consulta. Si se le tiene que realizar la operación quirúrgica al paciente, ¿se tiene que esperar a que complete todo el tratamiento de antituberculosis o se puede realizar completando alguna parte de la primera o segunda fase? Dependiendo de las complicaciones del paciente y lo que esté padeciendo, ¿no? Pero en general se exige como uno que haya completado la primera fase. Lo ideal siempre es, ¿cómo se llama?, que el paciente complete el tratamiento, ¿no? Pero hay ciertas circunstancias, ¿no? Póngase que tenga una hematuria incoercible el paciente, está sangrando y sangrando y sangrando. El paciente no puede esperar, tienes que operarlo, ¿no? Pero el mismo tratamiento es, en general, o sea, acuérdense, la tuberculosis es una enfermedad infecciosa altamente tratable, ¿no? Con esos tratamientos, con esa primera línea, segunda línea o la línea que quieras, ¿no? Entonces, el tratamiento tiene que en alguna medida parar, frenar el proceso, ¿no?, de enfermedad. Y si paramos eso, puede frenar la complicación, ¿no? Ahora, si no la frena, bueno, vas a tener que operarlo al paciente, ¿no?, en el caso que necesite. Pero en general se exige como mínimo que haya la primera fase completada, ¿no? Que muchos con la primera fase ya han negativizado, ya no se han curado, pero ya han negativizado los becas en orina, los PCRs o la prueba que estés haciendo, ¿no?
primera fase cumplida, lo operas al toque, ¿no? Y si no, el paciente, si aguanta, las complicaciones no son tan severas, esperas que termine el tratamiento y le haces, ¿no? La cirugía. Si vas a ampliar una vejiga, por ejemplo, ahí el paciente tiene que completar su tratamiento, ¿no? Porque bueno, el paciente orinará cada 5 minutos, 50 veces, ¿no? Pero para ponerle una vejiga sana, un segmento intestinal sano a una vejiga tuberculosa, o mínimo tiene que estar sana ya la vejiga, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, no te vas a apresurar en operarlo, ¿no? Pero en general es así, ¿no? Primera fase cumplida, cualquier paciente en teoría podría operarse, ¿no? Lo ideal es que complete su tratamiento y después operarlo, ¿no? Pero dependiendo, ¿no? De las complicaciones, la morbilidad que tenga el paciente. Si es muy sintomático, está con muchos problemas, ¿no? Tendrás que solucionarlo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? En general, o sea, el paciente, cuando uno lo ve con una tuberculosis genitourinaria a un enfermo X, entonces viene al consultorio, uno lo revisa, va, le muestra la tuberculosis, el paciente se va al programa, ¿no? Y son los del programa que según cómo va evolucionando te lo mandan, ¿no? Una vez cada 2 meses o cada 3 meses, te avisan que ha completado la primera fase, después la segunda fase en qué etapa va y ahí recién tú pides un urograma o una cistoscopía para ver cómo está progresando la enfermedad, ¿no? Y ahí verás si necesita operarse, pues de acuerdo al estado general del paciente, a cómo está avanzando con su medicación. Si el paciente espera o puede esperar, pues lo operas terminando el tratamiento, ¿no? Y si no, ya cumplida la primera fase, en general nadie te va a poder limitar, ¿no? Salvo que sea un paciente drogoresistente, ¿no? Ese paciente, caballero, nomás tienes que referirlo a Lima, que es en el único lugar donde se operan los drogoresistentes, ¿no? O sea, tú no te puedes mandar a operar un drogoresistente por más que haya terminado una primera fase y esté en una segunda fase, aún que sea aparentemente negativa, en un quirófano normal de cualquier institución del Estado, ¿no? De salud o el ministerio, ¿no? Esos pacientes se operan solo en Lima, en Bravo Chico, ¿no? Que tienen una experiencia brutal, ¿no? Sobre todo en tuberculosis pulmonar, drogoresistente. Estos se han operado más que nadie en el mundo, pero es en los países que más drogoresistencia tienen, ¿no? Y éramos un ejemplo del mundo, ahora somos un desastre, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una consulta más. En cuanto a las tasas de recaída y el seguimiento del paciente, ¿qué tan frecuentes, bueno, las recaídas y por cuánto tiempo se le debería hacer un seguimiento adecuado al paciente para que no haya una recaída, ¿no? Esa es una buena pregunta, ¿no? O sea, un paciente cumplidor del tratamiento, o sea, las recaídas más frecuentes van a ser dentro de los primeros 6 meses, ¿no? Después de los 6 meses la posibilidad de recaída es menor, ¿no? Estadísticamente va a bajar y va a bajar, ¿no? Entonces este paciente va a ser controlado mínimo 2, 3 años, ¿no? Ahora, y las recaídas en general son sintomáticas, ¿no? Sin mayores molestias. El paciente presenta, por decir, hematuria, o empieza a tener epidemitis, empieza a tener dolor o alguna otra patología o signo o síntoma que indique sea una recaída. El paciente tiene que sabe, ¿no? Está educado, se los chanca, ¿no? O sea, que tienen que siempre venir a sus controles y que tienen que avisar ante la más mínima aparición de algún signo o síntoma que él ya conocía de enfermedad, venir a su control, ¿no? Pero los primeros 6 meses, ¿no? En general son las recaídas, ¿no? Los fracasos de tratamiento, ¿no? Por no cumplir o porque, bueno, no fue del todo bueno el tratamiento, ¿no? En eso, las enfermeras están bien entrenadas en los programas que están tras sus pacientes, ¿no? O sea, no viene a tomar y no les miento, le caen a su casa, ¿no? Te buscan en tu trabajo, o sea, no puedes escapar, ¿no? Son
como los cobradores, ¿no? No se les escapa a nadie, ¿no? Y el paciente sabe eso, ¿no? Entonces está educado para eso, ¿no? Cualquier molestia que tiene que avisar y uno siempre tiene que tener en mente que puede hacer una recaída, ¿no? Varía mucho, ¿no? El porcentaje es bastante variable, ¿no? Dependiendo de dónde sea, ¿no? El problema o el órgano afectado o los órganos afectados, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, ya estamos puntuales como novia fea, 10 en punto, terminando. Bueno, no hay más preguntas, nos vemos el lunes. Ya estamos ya entrando a la clase 13, son 18 clases, no nos falta mucho. Pues tenemos 5 temas para avanzar, ¿no? Si seguimos en este orden, acuérdense, mayo tiene 5 lunes, entonces vamos a avanzar la clase 12, 13, 14, 15, 16, y nos quedarían solamente la 17 y 18, que sería la primera y segunda semana de junio, ¿no? Entonces hay que pensar en el final, en la tercera semana, entre la tercera, ¿no? Por la cuarta ya vienen las fiestas del Cusco, ustedes saben, no se hace nada, ¿no? Toda la semana creo es feriado. Es el único departamento que le emparman Corpus, Coyuriti, la semana del Cusco, no sé qué más, pero es una pérdida de tiempo, ¿no? Pues la idea es no atrasarnos ni una clase para que la segunda semana hayamos terminado todo. Pues de esa manera, entre la segunda y la tercera hay que planificar el final, ¿no? Al final va a ser presencial, chicos, ¿ah? Porque el nivel de copia ha sido brutal, ¿no? En serio, en serio, en serio, en serio les digo. Es el quinto grupo que yo tengo, o sea, de educación virtual. Voy a cortar esta grabación. Es el quinto grupo